nada, muchas gracias por venir. Muchas gracias también a Fundación SGAE por acoger esta actividad de la Academia de Televisión. La verdad que para mí siempre es un placer participar en las actividades de la Academia de la Televisión. Me siento en ese sentido orgullosa académica y también ver un poco la manera en la que también la Academia de Televisión también va poniendo en valor, ¿no?, los diferentes apartados de lo que es nuestra industria y particularmente la ficción televisiva, ¿no?, que es un poco lo que nos reúne hoy. En este sentido, creo que ha sido un magnífico año para la ficción española, que ha tenido además repercusión, ha tenido éxito, ha tenido buen reconocimiento crítico y creo que además se incorpora un elemento que cada vez ya es más visible en el desarrollo de la ficción en nuestro país, que es la diversidad, ¿no? Es decir, que estamos viendo proyectos que son muy distintos, que se originan en plataformas, cadenas, etcétera, etcétera, también muy distintos y que además reflejan como mucha variedad de maneras de poder contar historias, ¿no? Y en este sentido, pues creo que las 6 series que tenemos hoy, aunque todavía nos falta un ponente, Nacho, llegará a lo largo de la mesa, me parece que es un buen ejemplo de eso, ¿no? Quizá por eso merece quizá la pena que vayamos haciendo como una intervención inicial, no hace falta que sean intervenciones muy largas. Yo creo que es más bonito cuando las mesas redondas pues son así, ¿no?, de intercambio, ¿no?, y de poder cubrir muchos aspectos y luego pues al final, un rato antes de terminar, pues daremos también la palabra al público por si queréis preguntar y conocer cosas, digamos, concretas que no hayamos cubierto. Y en este sentido, creo que merece también, y es bonito, ¿no? A mí me gusta porque es verdad que David y yo nos habíamos cruzado 1000 veces, pero es verdad que no lo había moderado nunca, lo cual me resulta en este sentido interesante, que ha hecho muchísimas cosas, es uno de los guionistas que más ha trabajado en los últimos 20 años en la industria de la televisión, has hecho además proyectos muy distintos. Es verdad que quizá te falta una cosa que tiene Nacho Vigalondo, que es que fue guionista de Gran Hermano, pero salvo ese detalle, salvo ese pequeño detalle, has estado en Siete Vidas, en Aída, en La familia Mata, en Los hombres de Paco, en Vivir sin permiso, y has sido el creador de Entrevías, que es una serie que tiene una característica bastante interesante en este contexto de la ficción, y es que ha tenido varias temporadas. Aquí, como vais a ver también, se combinan series que surgieron pues para una única temporada, miniseries o historias que empiezan y terminan. Y es verdad que cada vez es más raro que en la ficción española se cuenten historias que tengan como ese perfil largo, ¿no? Y en este sentido, Entrevías, que es la historia de un hombre aparentemente normal, que sabemos que tiene un pasado oculto, que era militar, que vive en un barrio de la periferia de Madrid y que a través de esa historia, que en mi opinión es interesante porque parece que cuenta eh, una historia de conflicto en un barrio, y originalmente la serie no tenía ese punto, pero al final la historia que va contando es la contraria, ¿no? Es muy bonito al final cómo a lo largo, sobre todo, digamos, de las últimas temporadas se pone de manifiesto la importancia, por ejemplo, de los barrios, del tejido asociativo, de la gente, de la solidaridad que tiene, digamos, que tiene esa vida comunal, ¿no?, en las historias, ¿no? Yo a veces tengo la sensación que en mucha ficción española parece que la gente vive no solamente sola, sino que realmente como que no tiene vecinos, ¿no? Y precisamente yo creo que Entrevías contaba muy bien, ¿no?, esa historia, ¿no?, de esa visión un poco transversal, ¿no? Pero a la vez también es una historia que ha tenido éxito en televisión generalista, pero también internacionalmente cuando se estrenó en Netflix con un título que a mí me gustaba mucho, que era Wrong Side of the Tracks, es decir, como al otro lado, como el lado correcto, el lado incorrecto el otro lado de las vías, ¿no? Que obviamente refleja, ¿no?, un poco pues esa otra visión, ¿no? Y te quería preguntar, David, un poco cómo surge en ese sentido ese proyecto y si ya de partida teníais esa ambición de que fuera una historia que desde lo local, hasta el punto de que tiene el nombre de un barrio que existe, que es real, poder proyectar una historia que se pudiera ver y que se pudiera entender en todo el mundo, en Estados Unidos, en países muy distintos, ¿no? Bueno, pues, uy, funciona, no hay que darle nada. Sí.
Pues el origen de la historia es un encargo, es decir, nosotros veníamos de hacer Vivir sin permiso, yo había hecho la coordinación de guión de la segunda temporada y se quería hacer otra serie con Coronado como protagonista, con una historia, con un personaje central potente y que fuera un poco a la medida de Coronado, pero tenía que ser en Madrid por razones de producción y porque también José quería trabajar en Madrid. Y la idea de hacer una especie de Gran Torino a la española vino de Aitor Gabilondo en conversación con la cadena. Es decir, hagamos esto. Y ahí es donde ese encargo me viene a mí. La historia de Entrevías es la historia de una serie generalista clásica de toda la vida. Es decir, un encargo de cadena, 70 minutos, una serie que tenía que agradar a mucha gente, que tenía que ser para sentar a toda la familia delante de la televisión. Y lo que nos planteamos desde el principio es que cualquier historia, aunque esté basada en ser una historia hecha para el público y para gustar a mucha gente, podía tener cierta profundidad. Y en este caso teníamos que hacer una historia sobre un barrio, sobre un señor que vivía en un barrio y podíamos dotarla de profundidad social. Entonces, desde el principio nos planteamos tocar un montón de temas que tenían que ver con la gentrificación, con las colas del hambre, con el problema de la vivienda, con el problema de salir adelante, de las bandas, de los chicos que no tienen expectativas. Todo eso queríamos que estuviese en la serie y también nos planteamos que tenía que ser una historia que hablase de los prejuicios, ¿no? Que este señor tenía un prejuicio que el espectador también tenía sobre el barrio al entrar en el barrio y que de hecho en los primeros capítulos la percepción del barrio era muy negativa y luego a la hora de ir conviviendo con ese barrio esa percepción cambia radicalmente y te das cuenta de todos los buenos valores que existen en los barrios y de los valores de la gente normal. Que eso de repente haya tenido repercusión en el resto del mundo ha sido una sorpresa. Nadie nos esperábamos en absoluto para nada que esto funcionara, pero parece que, bueno, que los temas localmente le dan un aspecto distinto que a la gente le puede interesar porque no es el que tiene en su casa en Massachusetts, pero a la vez estás hablando de temas que son universales, entonces eso de alguna manera ha llegado, aparte de hablar de la inmigración y de un montón de fenómenos que están en todo el mundo. ¿Qué te parece que aporta la posibilidad de poder desarrollar un arco, ¿no? Con tantas, Bueno, maravilla. Al principio, sobre todo en eh, ese final que no voy a revelar por si no habéis visto el último capítulo de la serie, pero que tiene un cierre en ese sentido como muy bonito también, ¿no? es que, a ver, la serie se planteó para 2 temporadas, pero no sabíamos si iba a poder continuar. Idealmente sí, pero no sabíamos si iba a funcionar, con lo cual a priori había un recorrido para las 2 primeras temporadas y luego cuando hubo otras dos, pues fue una suerte y una oportunidad de continuar y de hacer que la ficción cerrara muchas cosas que habían quedado abiertas en las 2 primeras. Tener un recorrido largo es una cosa rarísima en la ficción actual que no se suele dar, pero que te da para contar historias y sobre todo para hacer una cosa que hacía la televisión convencional muy bien y que me parece muy interesante, que es generar un ambiente en el cual quieres existir, o sea, es una banda de amigos, es gente a la que conoces, que pasa a ser como de tu familia, los actores me lo dicen, ¿no? La gente por la calle se abraza a ellos, que es como, o sea, tienen reacciones no de fan, sino de familia, ¿sabes? Entonces, generar eso te lo da el largo recorrido y es una cosa muy bonita que con las series cortas se ha perdido. Claro. De hecho, tengo una anécdota, no con José Coronado, pero con Imanol Arias, que le fui a saludar a una obra de teatro que tuve hace unos meses en Madrid. Mientras estaba hablando con él en la puerta del teatro, se paró un señor en el coche y le dijo, Imanol, gracias. O sea, estaba terminando, era el último tramo de Cuéntame, y era como un agradecimiento por esa compañía, ¿no? Y por ese seguimiento que había tenido, ¿no? Es decir, que es verdad que esa capacidad, ¿no? Que tiene la televisión de crear ese vínculo entre los actores, actrices, que al final no dejan de ser un vehículo, ¿no? Para las historias que queréis contar con la gente que está en el otro lado. Es muy bonito, ¿no? Sí, total, o sea, la gente tiende a identificarse y a vivir como en esa familia y eso es una cosa maravillosa. Es un fenómeno muy difícil de ver y de conseguir y que se debe al largo recorrido, claro. Ujú. Pues pasamos, gracias David. Vamos a pasar a la siguiente participante en la mesa, Gemma Neira. Muy buenas. Gemma, la verdad que ha hecho tantas series que estaríamos. Yo creo que Gemma estrena una serie cada 3 meses, 4 aproximadamente. De hecho, tenía aquí, y estaba pensando esto solo desde los últimos años, desde. Bueno, se va a estrenar dentro de unos semanas, meses, Manual para señoritas. Ade- a- Gemma además tiene un recorrido muy interesante desde Galicia a Madrid con el proyecto de Bambú Producciones, por tanto, hacer todas las series. Sí que os tengo que decir que es la mujer que tiene más créditos de creadora de la historia de la ficción en España. Siempre lo dices y yo siempre me parece Lo increíble. tengo además, no, lo digo porque lo tengo computado. O sea, realmente
eh, tiene una capacidad, una imaginación y todos estos proyectos que además sé que tienes en un cajón guardados Y un para sacarlo. equipazo Y un también. equipazo, como jefa de desarrollo de Bambú Producciones mucho tiempo, pero solamente pues a nivel reciente, un asunto privado para Amazon, Fariña, que fue quizá uno de los grandes éxitos también de la ficción generalista reciente, Las chicas del cable, que fue la primera serie de Netflix, Velvet Colección, Movistar. Además, tenéis como muchas primeras series, ¿no? Series que van abriendo camino, lo cual Sí, eso la me verdad parece que sí, que bastante. hemos tenido oportunidad de empezar con Netflix, también con Nacho, con Star Play, que al final se acabó emitiendo en Antena 3, pero bueno, sí que hemos tenido oportunidad de trabajar con muchas plataformas diferentes, muchos canales y eso siempre es una suerte. Quería citar Fariña porque de alguna manera el caso Asunta, que es la serie por la que estás hoy aquí, de alguna manera es un poco el mismo camino, ¿no? Que hicisteis con Fariña, que fue volver a Galicia, que es vuestro el sitio donde empezasteis, ¿no? La televisión gallega, haciendo un modelo bastante, en mi opinión, bastante interesante de televisión desde las autonómicas, que yo creo que hay que reivindicar también el trabajo que han hecho las cadenas autonómicas, ¿no? En el ámbito particularmente de la ficción, porque hay muchas cosas que luego se han ido Sí, incorporando a la como escuela televisión. también, o sea, es una escuela flipante. Pero en este caso era volver a contar una historia real, también pensando en una audiencia, en este caso global, y también estrenado con muchísimo éxito en Netflix, ¿no? ¿Por qué la historia de esta niña asesinada por sus padres, que es lo que dice la verdad judicial? Yo ya no me meto, os tocó tanto, ¿no? Como para querer contar esta historia. Pues mira, una porque es verdad que nosotros somos gallegos y todo lo gallego pues nos llega más que, que lo demás, como le pasará a todo el mundo en sus ciudades y en sus comunidades autónomas, ¿no? Eh, pero aparte de porque nos interesa mucho el true crime, porque está siempre buscando como entender la naturaleza humana de alguna manera, ¿no? Poniéndonos profundos. Pero Ramón, su hermana, trabaja en un instituto, es psicopedagoga, y los niños empezaron a preguntar si sus padres los podían matar, del revuelo que había en Galicia con respecto al caso. Entonces, nos impactó tanto esa preocupación de unos niños pequeños que deberían estar pensando en otra cosa, que fue un poco lo que nos impulsó también a querer hablar de cómo hablar de las cosas y cómo afrontarlo desde lo periodístico, pero también desde nuestras casas, de prejuzgar, de tomar cosas por seguras cuando no están demostradas todavía. Bueno, de hablar de la presunción de inocencia y de hablar de los juicios paralelos, ¿no? Ese fue un poco el origen de la historia. ¿Cómo os aproximasteis a contar la historia en ficción después del trabajo previo que ya habíais hecho la productora con la Sí. serie documental? Pues eso fue de lo más interesante y de lo más difícil también, porque sí que decíamos que si vamos a volver a contar esta historia, tiene que ser efectivamente de otra manera. Es verdad que hay una parte en un documental que es imposible de contar, ¿no? Que te permite acercarte desde la ficción, pero también queríamos conseguir hilar ese relato para apelar directamente al espectador y que se cuestionase a sí mismo. El documental quizá no era no era una llamada tan directa al espectador, ¿no? Sino se vivía desde otro lugar. Pero bueno, sí, intentando pues que los dos productos de alguna manera se complementasen también, pero fue el trabajo más complicado. Ujú. Si os parece, pasamos ahora a Lourdes Iglesias. Valenciaga es tu primera serie producida. No sé si es algún proyecto, tienes trabajos en cine. Además, por lo que he leído en las notas tienes también un pasado musical. Lo cual me parece la relación un poco que tiene entre el audiovisual y la música, me parece siempre muy fascinante, ¿no? Yo creo que Valenciaga, que en este caso es una serie de Disney Plus, ¿no? Posicionados los modernos. em, También es un proyecto que parte con una base también muy internacional. Yo creo que es otro elemento característico. ¿Tiene algún caso en común con otra de la serie en el sentido de que utiliza la realidad? Un personaje que además es fascinante, que había aparecido en otras ficciones
españolas también en los últimos años, pero siempre como personaje secundario, ¿no? Mm, Y sin embargo vosotros tomáis la decisión de ponerlo en el centro del relato, contar su historia. ¿Qué es lo que os fascina a ti en este caso ya el equipo de los Moriarty, ¿no? A la hora de aproximaros? ¿Qué tiene Valenciaga que os resulta tan fascinante? Que os dice, esta persona merece una serie de televisión. Sí, bueno, yo les convencí porque ellos no estaban nada convencidos al principio. Yo vivía fuera y volví, he vivido fuera y volví al País Vasco, la casa familiar, y había escrito proyectos de serie que queríamos empezar a mover y tenía varios. Y entonces pensé, jo, pues uno de ellos era Valenciaga, es un genio muy desconocido de la moda. Yo no sé mucho de moda, pero me gusta. Y me pareció que al llegar al País Vasco era un lugar bastante apropiado, era de allí, tiene un carácter que me parece que es muy vasco, o sea, que se podía entender. Y bueno, llegué allí, no conocía prácticamente el mundo de la producción, me empecé a mover, caí cerca de Xavier Berzosa. Xavier Berzosa dijo, ¿y si lo hacen los Moriarty? Y, pero los Moriarty tenían 7 proyectos encima de la mesa, estaban con la trinchera infinita a punto bueno, la habían elegido de las posibles nominadas para los Oscar y al principio no les gustó mucho la idea, pero conseguí que Sofía se interesara por Sofía Fábregas de Disney. eh, Contactar con ella, le gustó el proyecto muchísimo, la gente y Valenciaga, y es un personaje muy misterioso, muy que no se sabe nada de él, que todo el mundo, o sea, que crea muchas fascinaciones dentro del mundo de la moda, pero cada uno se cree que esa es la verdad y que las otras no son verdad. Y entonces era un reto y bueno, cuando Sofía, que a los 2 minutos dijo adelante todos, pues nos encontramos todos que adelante, sin saber nada de moda y sin haber hecho nunca una serie. O sea que soy completamente contraria a ellos. Fue muy bueno así pero nos tuvimos que poner los 4 en una mesa y decir, bueno, pues, ¿cómo enfocamos esto? Te quería preguntar, porque es verdad que la serie llega en un momento que es como muy particular, donde de pronto hay, ya sabéis que un poco cómo funciona también la televisión, ¿no? Que siempre por modas, ¿no? Pero en este caso es como un proyecto que aunque llevaréis ya unos años trabajando en él, es decir, que no ha sido un proyecto de aquí te pillo, aquí te mato, como otras cosas que a veces en la televisión se hacen. En vuestro caso ha habido esa génesis, pero ha coincidido con un momento en el que de pronto han salido como varias series también Sí, sobre el ámbito de la moda, ¿no? De New Look, la serie de Karl nosotros Lagerfeld. empezamos, Claro, por eso porque te quería preguntar cómo vivéis el estreno de la serie en un eh, contexto donde de pronto se está produciendo como esta emergencia de serie. flipados. La verdad que estábamos, decíamos, no, no me lo puedo creer. Y esta, y la otra, y la otra. Es más, hubo una especie vamos, que para mí fue lo que me cortó al principio un poco, de que iban a hacer Valenciaga una productora que era mexicana y tal. Y dices, ¿pero qué ha pasado de repente? Pero nosotros ya habíamos terminado la serie. Lo que pasa es que luego tuvo bastante tiempo hasta que llegó a la televisión, hasta el streaming. Y no sé, o sea, hay cosas de pronto que se convierten en moda, nunca mejor dicho, ¿no? O que Sí, pero preocupan. O sea, bueno, la moda es una cosa que a todo el mundo, o sea, porque no era una cosa que la planteamos para especialistas, sino que es que la gente joven, bueno, hay muchísimas raps de todo, hablando de Valenciaga, del otro Valenciaga, que fue un problema al final, pero bueno, eh, eh, Valenciaga de pronto era una marca que estaba en la calle, o sea, era una marca que todo el mundo sabía lo que era, no era, mm, todo el mundo le sonaba. Entonces tenía ese doble, o sea, era un proyecto, por un lado, muy ambicioso y por otro lado, pues pensamos que podía llegar a la calle, o sea, pero luego te contaré sus luego dificultades. seguimos hablando, pero ahora le vamos a dar pie a Javier Perpiñá. Salvador Perpiñá, ahora que estaba aquí mal anotado. Em,
En tu caso, también es un proceso de adaptación de unas novelas, como he comentado antes, que podéis ver en cualquier aeropuerto. Y esto no lo digo como algo negativo, lo digo como algo positivo. A mí, ya sabes que me encanta visitar las tiendas de los aeropuertos porque me parece que son los lugares donde ves las grandes tendencias, lo que la gente lee, El lo que la espíritu de... gente... Sí, el espíritu, sí, el aire de los tiempos creo que es un buen lugar donde se ve muy bien. Tú también tienes una carrera desde televisión autonómica también, con Sí. Arrayán, pero también Los Serrano, Isabel, un montón de proyectos. Hay una que me gustaría mencionar, Pelotas, que es una serie de la que Pelotas, estoy muy orgulloso también. Ujú. sí. Si se la recordáis, que es la de Cruz y Corbacho, ¿no? Y... Es verdad que es de esas series cuando también se contaban historias de los barrios, ¿no? Ajá, Sí. A yo le tengo mucho propósito cariño. de Entrevías. Eh, ¿Cómo afrontáis en este caso el proyecto de hacer una adaptación de una serie de libros que además es conocidísima, que ha leído, si no todo el mundo, muchísima gente, y con unos personajes que además ya, ya en el papel son súper icónicos Claro. y hay que darles vida, ¿no? En principio, digamos, el hecho de que, En este caso la novela de Juan Gómez Jurado. claro, claro, facilita mucho las cosas que, digamos, la historia ya esté escrita, o sea, está escrita a grandes trazos. El argumento tiene los personajes, unos personajes además muy icónicos, como tú has dicho, pero, claro, está el problema de la adaptación, ¿no? La adaptación porque tienes que conseguir algo que sea, claro, sabes que hay una base de fans, ¿no? Que quieren ver la historia que ellos recuerdan, pero a la vez tienes que crear algo nuevo, algo que aporte cierto grado de novedad. De hecho, la plataforma en un momento dado nos pidió que no nos cortáramos, que no fuéramos demasiado respetuosos, Ujú. que nos permitiéramos cierto vuelo. Y luego ya finalmente, claro, adaptar el lenguaje de una novela, aunque Gómez Jurado, sus novelas son eminentemente cinematográficas, es básicamente una enciclopedia de cultura pop. Entonces, todo cuanto escribe está muy marcado por el cine, por la serie, y eso facilita las cosas, pero sí que es verdad que hay elementos específicos que a la hora de traducirlo a guión, a la serie, son difíciles. O sea, por ejemplo, Gómez Jurado es un maestro del escamoteo, de lo que los magos llaman misdirection, ¿no? Fíjate aquí mientras está pasando un elefante por detrás de la habitación, ¿no? Esto en un libro lo puedes hacer con facilidad. Sin embargo, a la hora en una serie donde todo se ve, pues esos elementos distractivos es muy difícil. Y bueno, pues creo que conseguimos hacer eso. De hecho, una cosa que nos encanta es que digamos, la parte nueva que creamos, ¿no? Por ejemplo, la madre del protagonista, madre en la novela está en off, se la menciona. Sin embargo, aquí existe, tiene un peso, y muchos de los lectores de la novela, pues están convencidos que son cosas que están ya en la novela. Lo cual dice, o lo hemos hecho muy bien o los lectores tienen muy mala memoria. Y lo pensás que lo hicimos bien. Quizá ambas. Seguro que lo habéis hecho muy bien. Te quería preguntar un poco también por la relación un poco con el autor de la novela, con Juan, porque es verdad que él prácticamente ha hecho la promoción de la serie, Sí, estaba en sí. todos los lugares. Yo recuerdo que estuve en un evento de presentación de la serie, en un auditorio que estaba prácticamente lleno y la serie todavía estaba empezando a rodarse. Es decir, no había ni una sola imagen, no había ningún elemento que no fuera estrictamente contar y había muchísima gente, ¿no? Sí. Y es verdad que él, Hola. sí, sí, o sea que él además ha hecho una promoción desde el minuto uno del proyecto y ha estado involucrado, pero sin embargo no ha estado en la fase, entiendo, de escritura de guión, pero sí habéis estado con una relación muy estrecha con él. Lo cual sabemos que a veces es problemático, ¿eh? Porque luego hay algunos autores que no se sienten tan, en ese sentido, involucrados con el proyecto de adaptaciones, incluso prefieren no tener nada que ver, ¿no? No, bien. Hay una intervención, pero no tanto. Bueno, él es una persona muy expansiva. Sí. Entonces, digamos, finalmente y además, bueno, cada vez, digamos, él está ahora más tranquilo. No, básicamente no, pero su intervención era básicamente poner notas a los guiones, bueno, añadir las cosas de diálogo que a él le molan, y bueno, digamos, el toque jurado. Y bueno, y que efectivamente algunas cosas que ya como el creador de toda esta serie de novelas, pues este personaje jamás haría esto, ¿no? Pero bueno, ha sido bastante razonable todo. No ha sido una sensación de que sea alguien especialmente intrusivo.
Eso está bien. No de estos que te llaman a las 4 de la madrugada. No, no, no. Y está contento de la adaptación. Sí, Eso lo ha trasladado. Sí, sí, Eso lo ha está- trasladado. Imagínate. Pues luego te preguntaré alguna cosa concreta sobre la adaptación y pasamos a Nacho, bienvenido. Joder, Hola. no te preocupes que te hemos dejado para el... Vale, bien, lo celebro mucho. Esto es un bochorno para mí, ¿eh? No, no, no te Llegar preocupes, tarde, yo. ¿sabes? Lo llevo fatal. O sea, no sé si esto es un acto de responsabilidad mío o de los Javis, que encargarme a mí el venir en su representación. Porque sí, bueno, estoy trabajando de noche y de vez en cuando yo cuento, como en las fábricas americanas, los últimos días desde el último patinazo y he puesto el contador a 0 porque hoy he llegado tarde. Pero porque estás rodando... Estoy escribiendo, Ah, estoy escribiendo. Estoy escribiendo, pero mal. O sea, que estoy escribiendo mal, o sea, con un hábito que tiene mucho glamour, que es lo de escribir de noche, Sí, porque alude a la nocturnidad y y una creatividad en concreto, pero en realidad es un hábito que combina muy mal con el resto de la vida. de la vida. Sí, sí, sí. Bueno, Pero no te- desde no, niño, o sea, es así que. Modo Barton Fink, ¿no? sí. El modo Barton Fink, sí. Gracias por embellecerlo. Cuentas, oye. O sea, tener como un desayuno, una invitación muy amable a las 10 de la mañana y llegar tarde, que sea eso, el modo Barton Fink, pues es como que me acabas de salvar. O sea, te Bien. agradezco mucho la. No, espero que lo de Barton Fink se quede solo en la referencia y no, No, sin no fuego. le des otra actividad. No voy a prender fuego. Lo- Pero antes de hablar de la Mesías, que es la serie que viene, en este caso por seguir el orden con Valentina Viso, que es co-guionista de Esto no es Suecia. Tenemos Telecinco, Netflix, Disney, Amazon Prime, en este caso una serie que se hace por Televisión Española y por TV3. Bueno, son 5 televisiones Sí, públicas. y ahora con apoyo internacional Sí, es una eh, coproducción. que se origina con Finlandia. Es Finlandia, Suecia, Alemania y, bueno, Televisión Española y TV3. Con lo cual, al final, es como un gran proyecto que incluye, por eso me parece además muy bonito ponerlo en valor, por un lado, televisiones públicas, pero televisiones públicas de diferentes países, del ámbito estatal, del ámbito autonómico, con un proyecto que es muy especial, que además es un proyecto que podemos decir pequeño, que se ha hecho grande, en el sentido por toda la repercusión que ha tenido, pero que originalmente también parte de la base, ¿no? Tanto por parte de TV3 como de Televisión Española, de ficciones que están especialmente orientadas a plataforma, ¿no? En este caso con 3CAT y con RTV Play, ¿no? Y en este sentido, eh, un proyecto muy bonito, originado por una experiencia también personal de Aina Clotet, dedicado al ámbito de la crianza, de las nuevas modalidades de crianza, y que tú vienes también de trabajar también en el ámbito de cine y también de series de televisión con Matar al Padre. Eh, ¿Cómo es esta nueva experiencia de formar parte de otro universo creativo también tan único y tan especial, ¿no? Como es el de Aina Clotet? Sí, bueno, no, bueno, yo no tenía eso, Matar al Padre, que fue hace como 7 años, o ya no me acuerdo, bueno, por ahí andará, pero no, con Aina lo que pasó, o sea, parte de una anécdota personal. Que Aina la ha contado 80.000 veces, que es que ella vive en este barrio de Valvidrera, ¿no? Que está anclado en la Sierra de Collserola, a las afueras de Barcelona, en el Tibidabo, y es como un barrio así, ¿no? Con este perfil de gente motivada y tal, y entonces se armó esto que decías antes de que parece que en las series no hayan vecinos. Bueno, ellos como grupo de vecinos armaron estas terapias de padres, ¿no? Que venía una terapeuta para, ¿cómo se llama? Hacer reuniones donde los padres contaban todas sus angustias y desgracias y tal. Y entonces había como una pequeña paradoja, que era que mientras ellos estaban, o sea, Aina lo que se dio cuenta fue que mientras ellos estaban en esa terapia, supuestamente queriendo ser los mejores padres, habían tenido que dejar a sus hijos en no se sabe dónde para poder estar ahí, ¿no? Entonces, le pareció como curiosa, ¿no? Esta especie de contradicción. Entonces, ahí fue, ya solo con eso fue cuando
cuando me llamó a mí, porque somos muy amigas y la amistad, un pequeño paréntesis, digamos, en el mundo en el que me muevo, tanto de cine como las series en las que he participado, la cuestión de la amistad es muy importante, es decir, trabajamos mucho entre amigos, generamos los proyectos entre amigos, ¿no? Y entonces siempre tienen un recorrido parecido, que es que empiezan entre nosotros en la soledad absoluta de no sabemos qué va a pasar con esto ni cómo lo vamos a levantar. Y fue así, ¿no? Me llamó a mí, me llamó a Mar, que terminó codirigiendo con ella. Pensamos que se sumara un tercer guionista, que es Dani González, que tiene un detalle, que es el hijo de Carlos González, que no sé para quién es padre, no sé si ubican a este pediatra superventas, que es el que inauguró hace, yo qué sé, 15 años esta idea de crianza con apego, este concepto. Entonces dijimos, guionista, hijo de Carlos González, todo perfecto, ¡boom! Lo subimos al carro y entre nosotros empezamos a darle vueltas haciendo estas sesiones de brainstorming, o sea, partiendo de la anécdota personal y intentando buscar la idea que estaba como detrás de todo esto y tal, dimos creo, ¿no? Con donde queríamos poner el dedo, es un poco diferente a cómo se suele vender para mí, la serie, porque la serie se vende como unos padres que quieren proteger a sus hijos de los peligros del mundo. Dicho de otra manera, el miedo universal que compartimos todos los padres y madres eh, de que nuestros hijos se mueran, en realidad es, es como una arista de esa idea, que es el miedo que tenemos a que sean infelices. Y la infelicidad, en última instancia, te puede llevar a la muerte, que es el famoso suicidio de los adolescentes, las autolesiones, ¿no? Toda esta cosa que está pasando mucho, la ansiedad desbocada en la que, ¿no? En la que andan, y que es algo que como padre y madre te cuestiona directamente a ti, ¿no? Porque la muerte de un hijo, dependiendo obviamente de cómo sea la muerte, pero puede ser accidental, puede ser una mala suerte, puede ser enfermedad, es el horror, pero la infelicidad de un hijo, o sea, tú directamente te sientes responsable de eso. Y la serie venía un poco a, a, mm, a a meter el dedo ahí, a profundizar ahí, a dónde nos llevaba eso, ¿no? Y creíamos que estaba en el fondo de la cuestión de todos estos padres hiperexigentes de la nueva crianza, ¿no? Realmente angustiados porque sus hijos sean unos niños felices, con todo lo absurdo que hay una vez te pones a pensar realmente qué quiere decir eso, ¿no? En una época en la que creo que la felicidad en general está muy a la orden del día, o una idea de felicidad, ¿no? Entonces, el miedo como motor llevaba a nuestros personajes directamente a hacer este juego de máscaras, ¿no? Que es querer ser algo que no somos, y de ahí Suecia, ¿no? Que es siempre mirar a un referente y de alguna manera es una discriminación a la inversa, ¿no? O sea, admiras ese norte, ¿no? Incapaz de ver que en ese norte también son tan humanos como tú, y de alguna manera te rechazas a ti, ¿no? Con toda tu mochila, ¿no? Entonces, todas estas ideas que teníamos las queríamos contar bien y en profundidad, pero con humor, que creo que es de alguna manera la virtud de la serie, que es llevarte a esa reflexión, pero a través bueno, de la risa y de los diferentes tonos que manejamos tres, que es el drama, es la comedia, pero es el thriller también, ¿no? Y que hubieran siempre, siempre, desde guión y luego en dirección, lo tenían clarísimo, que era nunca perder los tres tonos, ¿no? Entonces, la particularidad para mí era el manejo de los tres tonos, intentando, o sea, queriendo trabajar ideas muy trágicas, por un lado, y luego con esta idea que surgió ya desde guión de la cuestión sueca, fue cuando resultó orgánica la coproducción internacional, ¿no? Y fue cuando fue de interés también
en los pitch que Aina hizo en diferentes festivales, fue cuando se interesaron por el proyecto, pues las televisiones públicas de estos países, que dijeron una cosa muy graciosa, que es: la serie resulta tan divertida como ofensiva para nosotros. Bueno, es verdad que esa mitificación, ¿no?, de los países del norte de Europa, que tienen cosas que están fenomenal, pero que luego miran la tasa de suicidio, Mm, de violencia hacia las mujeres, es decir, una serie de indicadores que decir que al final tienen un reverso que también es llamativo reflexionar sobre él. Y ya que ha venido Nacho Vigalondo, muchas gracias, Nacho. Aprovechando que he venido, Sí. En este caso, hablar de la última de las series que nos reúnen aquí, La Mesías. Nacho, la verdad que ha hecho de todo, desde comedia. Contaba antes que has sido guionista de Gran Hermano, es decir, que has hecho muchas cosas en televisión. Por supuesto, eres muy conocido por tu trabajo como director de cine, que además ha tenido un impacto global, desde nominaciones al Oscar en la parte más de cortos, pero grandes también producciones internacionales. Y ahora estás, al menos lo que se percibe, como más volcado en el trabajo en series de televisión. Tienes un proyecto, me gustaría al final también que habléis un poco de las cosas en las que estáis trabajando. bueno, que quería añadir que hay venía para acá perdiendo el aliento en el taxi y venía acordándome de que en realidad tengo un trabajo en ETV del que nunca aparece en los resúmenes de mi trayectoria, que es en una serie de televisión llamada Campus, Ajá. que duró un suspiro, pero que me permitió asomarme a un modo de escribir televisión que llamamos tradicional, la televisión seriada, que en vez de plantear una historia em, en varias partes, que es lo que es ahora la televisión, o la televisión que se está volviendo común, que es la miniserie, o la miniserie mm, mutada en forma de temporada. Ese modelo es relativamente nuevo. Yo tuve la oportunidad de asomarme a un modelo de televisión que era de grupo de personajes, contexto, variantes del contexto, capítulo a capítulo, que es lo que hasta hace bien poco damos por hecho que era la serie de televisión. Era un ejercicio casi tan apasionante, pero casi un lenguaje distinto al de la escritura, tal y como entendemos la televisión ahora, que se acerca más a lo que sería tradicionalmente el cine. O sea, que tengo la oportunidad de haber metido la patita en las dos dimensiones del trabajo de la narrativa televisiva pero claro, fue un momento muy puntual. Hice solamente un capítulo y casi me sirve pues para recordar, no sé, para tener en mente contrastes respecto a las formas de trabajo. ¿Y cómo ha sido trabajar con los Javis, con Javier Calvo, Javier Ambrosi, que montan un equipo de guión para hacer Sí, este proyecto, que ellos saben que es muy complicado lo que quieren contar? Luego podemos incidir un poco en, pues eso, sí. la riqueza de géneros, cómo la serie además introduce elementos que pasa o no pasa, sí, sí pasa. Pero sobre todo cómo es trabajar con dos creadores que en este caso tienen un universo tan propio, tan propio como el que tienes tú como creador. Y en ese sentido es interesante un poco el contraste también de los universos, pero también los puntos en común, ¿no?, que encontráis ahí. También junto con Carmen Jiménez, que también es otra de las guionistas del proyecto, estáis en como en diferentes fases, ¿no? También estaba Irene Solá, Irene Moray, Pilar Palomelo, también Sí. estábamos ahí en esa mesa. Yo a los Javi les concedo la, el mérito, que hablo ya en términos puramente personales, de proponerme cosas que yo daba por hecho que nunca jamás se me iban a proponer, como es el hecho de repente formar parte de una mesa de guión con, con gente muy dispar en relación a una serie que supuestamente, como bien has dicho, alude a un mundo interior impenetrable. Y hay algo que admiro de ellos, es el hecho de que hayan establecido como una silueta de creadores eh, con un espacio exclusivo para ellos, ¿no? Un espacio creativo que les define a ellos y que les remite a ellos, pero a la vez en el proceso permiten que haya una apertura de visiones o una mezcla de visiones. Y el hecho de que me hayan permitido pues estar participando ahí desde el momento en el que, desde un punto en el que no se sabía de qué iba la serie exactamente, pero que se tenían eran como temas muy vagos flotando en el ambiente. O sea, el que yo participe de una fase del trabajo que normalmente tradicionalmente asociamos a lo que yo hacía anoche a las 5 de la mañana, ¿no? Que es la absoluta intimidad y privacidad. Es un poco la definición del esqueleto del proyecto.
a mí me honra muchísimo y me nutre bastante. O sea, yo siempre he querido trabajar en equipo, siempre he querido trabajar con gente, y si no ha sido más común en mi pasado, pues es porque no ha salido, no porque no esté abierto. Pero ellos no sabían que yo tenía muchas ganas de trabajar en equipo en guión, y cuando me lo ofrecieron, pues me sentí bendecido, vamos. Ujú. Eh, es interesante, ¿no? Si queréis, un poco reiniciar un poco la conversación, la manera en que se cuentan las historias, ¿no? En las diferentes series. Yo tuve la oportunidad de ver La Mesías en un pase que se hizo donde vimos los 6 primeros capítulos de la serie uno tras otro, en una sala de cine. Yo odio cuando se utiliza la expresión de esto no es una serie de televisión, es una película. Y siempre pienso que cuando se dice esto no es una película, pienso, bueno, pues proyectala en una pantalla grande y sienta a la gente, a ver si la gente aguanta. Pues primero, a ver si eso aguanta en pantalla y segundo, si aguanta la gente viéndolo. Y en este caso, la gente aguantó. Pero a la vez, era interesante la experiencia porque al final cada capítulo tenía como un carácter propio, es decir, es una serie muy ambiciosa, pero que al final cada capítulo tiene como un universo, una coordenada, una referencia, hasta un género. eh, si esa estructura tan particular ya estaba en el origen del proyecto o es algo que conforme empezáis en el trabajo ese de esa mesa de guión se va encontrando, ¿no? Que al final se va a ir contando la historia de esta familia absolutamente marcada por la violencia, por el trauma, por el fanatismo, y que al final cada capítulo va a tener esa entidad, o fue algo orgánico que fuisteis encontrando en la tonalidad a la hora de ir desarrollando cada Si entrega. nos vieras una semana después de empezar, nos pillarías hablando de una serie completamente irreconocible a lo que acaba viéndose. Igual al mes ya empieza a entenderse lo que hay ahí, pero fue un proceso lento. Realmente, cuando nos llaman a Pilar, a mí, a Irene, a la otra Irene, cuando nos llaman para colaborar, no es porque ya tengan ya un mapa definido, o porque tengan una historia que adaptar, o porque tengan ya un tono marcado. De hecho, el tono también iba a ser completamente distinto, sino porque vamos a empezar realmente de cero. Eso es así. Pero todo lo que planteas de cómo cargarnos al hombro una estructura tan grande, una película tan grande, eso también me hace mucho pensar en lo que decía antes de las diferencias entre la televisión de entonces y la de ahora, la televisión narrativa, la televisión seriada. Eh, claro, cuando en una serie tradicional, como Campus fue aquella, leamos, digamos, Farmacia de Guardia, lleno por favor, Médico de Familia, cuando en las series televisivas tradicionales tú fabricabas un contexto y planteabas unos personajes y lo que hacías era plantear variantes de ese contexto, lo que haces es dibujar una fórmula que normalmente no se basa en personajes, sino en el propio contexto, en la propia unificación en el suelo en el que unen todos los personajes. Lo que estás es fabricando un juego con unas reglas que te permiten hacer variantes una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y si el planteamiento es bueno, como puede ser el caso de, vuelvo a remitirme a Médico de Familia, Urgencias, Hospital Central, cuando el contexto está bien dibujado, por supuesto, la que se avecina, cuando fabricas un buen contexto como ese, puedes hacer 1000 variantes. El ejercicio del cine es diferente, que el ejercicio del cine es fabricar un portal de Belén, y aquí está el portal, y aquí está el camino, y aquí está el puente con el río de papel de plata, el papel albal, y al fondo el castillo de Herodes. Entonces tienes que dentro de esa estructura contar algo que no se ha contado nunca. Y con la diferencia de que no hay límite por el techo. O sea, no hay límite en el sentido de que no es como cuando en las series tenías que tener un control exhaustivo de cuántas escenas eran en una localización concreta, cuántas eran en otra localización concreta y cuántas eran en exterior. Sino que aquí ya no hay reglas. En una película no hay reglas, y a eso plantea, pues bueno, pues beneficios y dificultades. Y el modelo de televisión al que estamos señalando ahora es lo mejor de cada casa, y que es que sin haber reglas tienes que contar, pues eso, 8 horas de material. Y cuando digo que no hay reglas, en el caso concreto de los Javis también se da el hecho de que son de un ambicioso que a veces marea y no se plantean límites de ningún tipo, ni presupuestarios, ni de tono, ni de, ni retóricos. O sea, no hay nada a lo que ellos digan que no,
Cosa que a mí, que yo personalmente me encuentro muy cómodo marcándome límites, ellos, sin embargo, no, vamos a escribir como si esta película fuera de Michael Bay o como si esta película fuera una gran superproducción. Y además, no solamente eso, sino que no nos vamos a cerrar ni a la comedia, ni nos vamos a cerrar al terror, ni nos vamos a cerrar pongamos, al simbolismo al simbolismo crudo o la textura que podríamos llamar de autor en un momento dado. Y al no haber reglas, y al no haber límites, y al no ver, y al no ver como cobardías de ningún tipo, a veces dices, bueno, pues entonces Sánchez Castilla, aquí tenemos la oportunidad de brillar en todas las direcciones y también plantea una nueva dificultad, que es cómo hay que hacerlo de bien para llegar hasta el final del camino sin patinar de ninguna de las maneras. Porque claro, cuantas más herramientas tienes, más formas tienes de patinar y más formas tienes de equivocarte. Pero bueno, ya os digo que en esa primera mesa en la que estuvimos ahí, también pude recuperar una sensación que echaba de menos, que era la de, pues eso, la de trabajar en equipo. Y me refiero incluso al momento en el que cuando tienes escrita tu primera película, la segunda película, la tercera igual ya no, lo primero que haces es enseñársela a tus amigos y se forma ahí como un totum revolutum de opiniones y de notas. Ujú. Que es algo bueno, la vida cada vez nos está llevando por caminos cada vez más solitarios y austeros y es algo que echo de menos. Mm, David, Gemma, Salvador, por ligar un poco de vuestra experiencia, cómo ha evolucionado, digamos, la manera en la que se hacen las series desde la experiencia más tradicional, ¿no? Desde el punto de vista del guión, desde esos equipos grandes de las series generalistas a este nuevo modelo donde los equipos pues son a veces cada vez más pequeños, ¿no? Sí, yo recuerdo Autonómica que teníamos marcadas las pausas de anuncios, ¿no? Sí. Tú construías Claro. Con eso, dejando un gancho justo antes de la publicidad. Y eso ya, vamos, es que ya no hay publicidad. Entonces, y luego la construcción de los propios proyectos, creo que evidentemente escribir 70 minutos ahora mismo es algo, vamos, fascinante. Yo me Era una parece, locura. yo lo Es, recuerdo, sí, Bueno, claro, tienes que tener muchos más personajes, muchas más tramas secundarias, esto de enfocar en un solo personaje, que es lo que nos ha permitido la reducción de minutos, salir a plataforma, es una construcción dramática totalmente diferente. Eso es lo interesante para mí. Yo creo que cualquier guionista está en esta profesión también en parte porque es algo que cambia permanentemente, ¿no? Que cambia la narrativa, que cambia el tipo de historias, igual que cambiamos nosotros. Entonces, claro, vivir este camino de llegada a plataformas, de posibilidad de tocar temas nuevos con estructuras diferentes, a mí me parece un reto que nos hace sentir vivos. está, no, estaba, digamos, lo que llamamos la escuela Globo Media, ¿no? Era un tipo de hacer series que es comparable trabajo, al montaje en cadena, ¿no? O sea, eran equipos muy grandes, con muchos guionistas, cada uno tenía atribuida una función específica. Por cierto, siempre me divertía la gente que te pregunta cuando le dices que eres guionista, que ¿cómo lo hacéis? Cada guionista escribe un personaje. Hombre, imaginaos lo que cada línea de diálogo la escribe uno desde su casa, no sé, ¿no? Pero bueno, cada era un resultado muy no sé, eso, de un engranaje de guionistas que hacían cosas. Además, claro, eran historias que pretendían complacer a todo el mundo. Claro, había pues una trama adolescente para los adolescentes, una trama que pueda gustar a los abuelos, una trama, había de todo, ¿no? Y claro, esto, bueno, tenía su encanto, se aprende muchísimo. Pero creo que ahora, digamos, las series tienen, vamos a decirlo así, más personalidad, sin duda. No hay ese deseo de complacer a todo el mundo. es muy interesante lo que decía Nacho, porque creo que lo que está marcando este tiempo concreto en las series es esa transición que tampoco se acaba de hacer, porque nosotros cuando estábamos haciendo, al principio estábamos escribiendo entrevías, nos llegaron a decir que éramos la última serie generalista que se iba a hacer, que era la última serie de 70 minutos que se iba a escribir nunca jamás y que a partir de ahora todo iba a cambiar y todo iba a ser, bueno, proyectos mucho más personales, mucho más tal. No ha sido así. O sea, no ha muerto. El modelo antiguo no ha muerto. Radio tampoco ha muerto, ¿eh? Eso Claro, sí, efectivamente, el vinilo, ¿no? Somos el vinilo de las series. Creo que ha habido una modernización también en la escuela generalista a la hora de hacer las cosas y esa modernización ha permitido
que series como Entrevías, por ejemplo, haya funcionado en todo el mundo, en plataforma, y que de hecho ahora cada vez las plataformas se están pareciendo más a la tele generalista en muchas cosas. Hay publicidad de repente Claro. y están pidiendo cada vez proyectos más baratos y cada vez proyectos más abiertos a todos los públicos. Al final, la tele no ha muerto por lo que se ve, ¿no? Hay una transición que en realidad está habiendo un movimiento de avance y retroceso. Y hay como una moda entre los adolescentes de ver series de antes, ¿no? Bueno, mis hijos están viendo Los Serrano. Pues, que es como, igual hay una necesidad que no estamos cubriendo del todo también ahí, ¿no? Me quedo muerto. Momento para recordar que estamos en SGAE y la importancia de los derechos de autor para los guionistas. Así que, por favor, plataformas de vídeo bajo demanda, cumplid con vuestras Ah, sí, sí, sí. para que Estaría los muy bien. guionistas, gracias a, digamos, a los hijos de David Entre, pues puedan seguir, digamos, recibiendo una remuneración por ese trabajo, ¿no? Yo quería hacer un comentario más sobre una mutación que se está produciendo y que a mí me inquieta mucho. Y es la siguiente. Digamos, tiene que ver con el abandono ya progresivo de las salas de cine como manera de consumir ficción. Digamos, cuando tú ibas a ver una película, digamos, por un principio de tacañería, básicamente habías pagado un dinero, no aguantabas como, ¿sabes? Aguantabas hasta el final. Entonces, había un pacto, o sea, tú dejabas que la película te sedujera. Aunque al principio no te entrara bien, pero tú permitías que la película te sedujera y a veces la paciencia tenía su recompensa, salía feliz. Ahora mismo ya estamos acostumbrados a ver las cosas en nuestra casa. Entonces, si a los 2 minutos no nos convence, nos levantamos ¿sabes? Abrir una lata de cerveza, vamos a picar, nos vamos al baño, lo que sea, o cambiamos sencillamente de canal. Y entonces una cosa que me inquieta ahora mismo hay una auténtica, además, claro, hay una competición entre todas las plataformas y es que te lo dicen ya claramente, o sea, o sea, empieza con un teaser que agarra al espectador, acaba con un cliffhanger de la vieja escuela y, y eso está bien, uno lo hace porque, bueno, eso eres guionista y sí tienes que hacerlo, pero me da pena que ciertas maneras de narrar, y no hablo de manera absolutamente minoritaria, no hablo, bueno, series, por ejemplo, como hace poco estoy remirando Mad Men, ¿no? Entonces, cierta elegancia a la hora de contar, a la hora de sugerir, y me tengo miedo de que eso pase, ¿sabes? Que ahora vayamos a un método muy pauloviano, ¿no? De excitación del espectador, decirle, venga, cógete aquí y quédate. Me inquieta. Lourdes, en vuestro caso, cuando tomáis la decisión de... Valenciaga, la verdad que es una serie que fascina, no solamente por el tratamiento que se hace del personaje que es objeto de fascinación en ese sentido, porque el hilo conductor es un reportaje y por tanto él va contando también su verdad y mientras él está contando su verdad vamos descubriendo, ¿no? Que quizá esa verdad no es exactamente... pero ¿cómo abordáis desde el punto de vista de la escritura toda la riqueza, la importancia de la moda que va a tener, de los vestidos, de las localizaciones? Es una serie además que se está desarrollando entre España Francia y París. París. Bueno, está Que rodada en Burdeos, pero pero además incluye diferentes periodos. Hay un capítulo que es, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial, durante el sitio de París, o sea, perdón, París la ocupación. bajo la ocupación nazi. Mm. ¿Cómo abordáis eso desde el punto de vista de la escritura? Es decir, contar una historia muy íntima, porque al final es la historia de una persona que sufre, que está atrapada también, que al final la moda no deja de ser una expresión, ¿no? Mm. De lo que siente, que es verdad que no... Y a la vez trabajar los espacios y toda esa riqueza desde el punto de vista de la escritura, ¿no? Porque luego es verdad que es una serie... Me gustaría hablar un poco de los presupuestos, de cómo los presupuestos determinan también un poco la escritura, ¿no? ¿Cómo se aborda eso en esa primera escritura? ¿Tirasteis por lo alto de la escritura? Es decir, vamos a intentar hacer esto lo más ambicioso posible, ¿o estaba ya una parte de las dificultades de producción un poco? Bueno, el personaje es un personaje, como digamos, sencillo y humilde, o sea, que no se sabe nada de él, es muy misterioso y que lo que queríamos contar es porque es un genio en la moda, pero eso es dificilísimo de contar visualmente. Porque tú pones a un músico, a Mozart y a no sé quién, enseguida ves que hay un genio y el otro no. Ves una... entonces, teníamos que contarlo a través, su vida era muy de monje, es decir, no nos daba nada su vida como para hacer una narración que decías, wow, o sea, aquí, jo, yo qué sé, aquí se tomaba droga, aquí se iba allí, ahí se fue con uno, allí con otro.
no había nada. Entonces, estábamos súper ceñidos a lo que era su vida y a mostrarlo. Entonces, es cuando tomamos la decisión de que cómo mostrar el proceso creativo que hace que sea un hombre eh, que todo el mundo dice que es el mejor en la moda y que él creó y que es un maestro, o sea, para todos, lo ha dicho Christian Dior, Coco Chanel, todos. Entonces, bueno, además cada capítulo, o sea, fue muy interesante y muy duro porque, ya te digo, porque estábamos como así, pero ¿y cómo contamos esto? O sea, necesitamos mucha gente, modistas especiales en Valencia que nos enseñaban cómo ponían los alfileres para que cuando hacía así crash, los alfileres saltaran, pero no se rompiera la tela. Y para eso, y todos mirando, o sea, había uno de los directores que no sabía lo que era el prêt-à-porter. O sea, estábamos metiéndonos a tope en un mundo muy desconocido, digamos, de lo que es la moda, pero teníamos muy buenos advisors. O sea, estaba Miren Arzayus también, Ana Balda, y luego una cosa que fue problemática, pero que a mí me gusta mucho y que yo creo que es que cada capítulo es realmente una peliculita. O sea, empieza y acaba, empieza y acaba, empieza y acaba, y pasa tiempo entre cada una. Entonces, tiene casi, es completamente distinta cada capítulo. Y eso, pues, tuvo muchos problemas. Por ejemplo, el 1 y el 2, no sé si nos los escribimos 12.000 veces. Y no le gustaban a nadie, a uno le gustaba, al otro no, y entonces volvían a pasar por todas las manos, y no, porque esto no habla de lo mismo. Bueno, el principio no tiene fuerza, el principio y el segundo, de repente, claro, la ocupación y la guerra es cómo este hombre sobrevive a eso y además tenía una implicación política, que es lo que la marca estaba preocupada con cómo mostrábamos la marca Balenciaga, que ahora es una marca de un gran grupo, estaba preocupada de cómo mostrábamos el paso de la ocupación y cómo se comportó Balenciaga. O sea, como Coco Chanel, que se fue con los nazis y pasó de todo. Y bueno, él en cambio no cerró la tienda. Entonces, se adaptó a gente de otro tipo, gente que eran con no las grandes personalidades, las grandes mujeres que él vestía, sino a mujeres que tiene queso y que llega allí con un militar alemán y que le tiene que atender y sabe adaptarse porque tampoco quiere echar a la gente, ¿no? Pero tiene una implicación política también, un poco político, ¿no? Y no tiene nada que ver con el siguiente capítulo ni con el anterior. Y, Pero hay un punto, yo creo que de y lo, línea mm, estoy pensando en una escena que es que tampoco quiero revelar ningún, pero hay un momento que el personaje se enfrenta a una pérdida. Y el trabajo, obviamente, total, de Alberto San Juan es es brutal. extraordinario. Yo creo que es uno Sí, de los grandes trabajos de interpretación de los últimos años en la ficción sí, española, indudablemente, ¿no? Pero que se agarra, ¿no? Se sí, guarda, ¿no? sí, Que me parece que es como de esas escenas que al final encapsulan lo que va la serie, ¿no? sí, Es sí, decir, de alguien que no es capaz de expresar. Y en ese sentido es una gran, en mi opinión, representación de lo que es el universo creativo de alguien, que no necesariamente tienen que ser las personas más carismáticas o más divertidas o más, sí, pero porque lo expresa a través sí, de la moda, ¿no? Y la relación, por ejemplo, que él tiene con la tela, ¿no? Me acordé en algún momento de algún proyecto de Gemma, porque es verdad que en Bambú también creo que por el elemento gallego habéis dado también mucha vuelta también al tema de la importancia, ¿no? De la moda, ¿no? Y de la tela, de la fabricación, la relación que tiene con las costureras, ¿no? Es decir, sí, que hay como varios momentos que al final encapsulan muy bien esa sí. especie de pulsión en la que, ¿no? Sí, bueno, el núcleo de la historia que fue muy difícil llegar es de un control freak total. Un hombre que los trajes eran él. O sea, venderlos le costaba. O sea, hay una escena que es muy bonita, que están Desprenderse de en una ellos, ¿no? iglesia y hay una señora que se quita el abrigo, está un poco arrugado, lo deja y ve que es suyo. Él estaba mirando así, que él iba a la iglesia, era un católico impresionante. Y cuando sale, le dice que a ver si sabe que la puede llevar a la casa y plancharlo para que le quede bien. Y el señor le dice, oiga, este abrigo es mío, no es suyo.
¿sabe? Yo hago lo que quiero con mi abrigo. Pero para él era, o sea, no se supo desprender y por eso el prêt-à-porter de algún modo lo mata, ¿no? Porque no pudo, en una escena bastante bonita y tal, porque él tenía que coser cada cosa, cada cosa. Y bueno, y al final es una historia que habla sobre la autoría, ¿no? Sobre lo que es ser un autor. Y además es un tema que a los Moriarty les interesa mucho porque ellos son muy autores. Y yo cuando llegué con un dossier que luego es bastante parecido, pero lo primero que dijeron es, lo tenemos que hacer nuestro y hay que rehacerlo. Lo rehicimos, pero ha quedado no muy lejos del anterior pero estaba más su huella, digamos, ¿no? Necesitan esa, mm, esa huella de autoría y que le da como un toque único. Y entonces estábamos con Valenciaga, tiene bastante también de lo que les pasa a ellos, ¿no? En algún momento. Luego fueron descubriendo poco a poco, porque al principio nadie sabía nada de quién era ese hombre. Y, y, y bueno, fue muy, no sé, hay mil anécdotas ahí súper, ahora no me acuerdo, pero muchas, sí, es de un freak control total, o sea, y cuando va perdiendo cosas, o sea, es que mm, quiso meterse monje, o sea, y lo quiso de verdad. Es un personaje ¿Eh? fascinante. Es el momento Sí, de transición del amor. Y hubiera Súper dicho exacto. unos intenso. hábitos maravillosos. Es como el fin de Sí, una era, ¿no? es el fin de una era y entonces cómo esa era, cómo lo que pasa al fin de esa era es que sale el prêt-à-porter, que hay tallas y medium, large, small, extra small y él iba a la fábrica y no entendía qué era eso, porque él cosía con una modelo y le iba haciendo todas las puntadas, o sea, y se la iba ajustando. ¿Y cómo que todas se van a poner ese vestido? Ni hablar, o sea, lo tengo que ajustar a cada una. Yo Y creo esa que es una de las escenas mejores. yo creo que el mundo de la moda creo que hay que ponerlo más en valor porque es una de las grandes también industrias creativas, Sí, ¿no? que tenemos que exportar, ¿no? Cuando es verdad que al final Valenciaga es una figura de primer nivel que ha sido casi más reconocida, como casi siempre nos pasa. Por otra parte, yo estoy sí, en trazando un poco, Francia. Totalmente. claro, en las otras series me gusta ver como las otras, ¿no? Las otras representaciones, ¿no? De los personajes. Y quería volver un poco a esa idea de estar contando historias desde aquí. En este caso, Valentina, estabas hablando de la crianza, de la ansiedad, del miedo a perder. Parecía que esto no Suecias, parecía que era un drama y de pronto has hecho, ¿no? el giro de la manera en la que lo querías contar. ¿Te parece que precisamente haber hecho esa aproximación de la comedia es lo que permite que la serie viaje, circule, que se pueda entender en otros contextos? Porque siempre habíamos tenido un poco la idea al contrario, ¿no? Que era más complicado que viajar a la comedia que el drama. No sé cómo eso lo habéis percibido Sí, la verdad que no te desde sé el equipo de decir. la Yo serie. creo que el humor es un buen viajero. Yo creo que el humor ayuda mucho a que lleguen, ¿no? Eh, bueno, en este caso yo creo que en el caso de Esto no es Suecia, yo creo que el tono de humor ayudó a que la serie llegara a más gente. Yo pensaba que no iba a llegar a nadie, ¿ah? O sea, yo cuando estábamos ahí escribiendo, yo pensaba, bueno, esto no lo va a ver, lo van a ver, obviamente, pues el público que te imaginas que lo va a ver, que son las personas, los que tienen niños pequeños, que están en ese viaje y tal y cual. La primera sorprendida he sido yo cuando vi que, no, parece ser que le interesa y algo muy chistoso es que interesa por diferentes motivos, porque están por ejemplo, mujeres mayores que ven con total irritación este tipo de crianza y les parece que la serie las venga, ¿no? Entonces te acercan y es, gracias, porque estaban deseando poder hablar mal de esta gente y luego están los padres al contrario que se ven retratados, ¿no? Porque ahí está el humor, digamos, toma distancia con los personajes, se ríe un poco de ellos,
con ellos, de ellos, nunca sabes muy bien dónde estamos, la mirada dónde está, ¿no? Si es que los ves desde aquí, desde allá, bueno, jugamos un poco a eso, ¿no? De hecho, pero, y sí, y luego todos estos personajes, desde los personajes principales hasta todos los que pululan por ahí, am, son gente, o sea, son muy cercanos, o sea, nuestros referentes son muy reales, son muy cercanos y luego es una serie que tiene esta dimensión de medio documental en las sesiones de terapia, que son pues madres del barrio, ¿no? Vecinas, tal. Alguna actriz está colada, pero es esto, son sesiones donde en alguna ocasión hay alguna anécdota que cuentan como propia, que a lo mejor no es propia, a lo mejor es de otra o lo que sea, que las hemos variado, pero sí tiene esta dimensión documental que creo que ayuda también mucho a que el espectador como que conecte muy rápido, ¿no? Porque siempre la primera persona tiene algo de confesional que hace que despierte mucha curiosidad, ¿no? Sea el lector o sea el espectador, ¿no? Siempre hay algo ahí como, pues no sé, lo puedes llamar curiosidad, lo puedes llamar morbo, lo puedes llamar tal, pero de pronto como sentir que te has metido en la sesión de terapia de esta gente que están contando cosas que tú sientes que es de verdad, aunque hayan cosas que no lo sean 100%, pero hay otras que sí y nunca vamos a saber que sí, que no. Eso creo que también fue una buena decisión para abrir la serie, ¿ah? Aún si te digo que yo no tenía fe en que fuera tan abierta y resultó que sí. Aina sí tenía esa convicción, que iba a ser una serie que iba a ser más abierta de lo que nosotros pensábamos. Mm. Quería preguntar ahora ya un poco, ya preguntas un poco más abiertas, vuestra relación con lo que es la puesta en escena, porque es verdad que a veces hay una visión un poco restringida, ¿no? De cuando se cuenta lo que es el guión, parece que los guiones solo son diálogos, aunque luego quiero que hablemos un poco de la escritura de diálogos en este nuevo contexto. En el caso de Reina Roja, además lo has contado muy bien, las novelas de Gómez Jurado son muy cinematográfica en ese sentido porque hay mucha visualidad en la palabra. Os quería preguntar un poco cómo proyectáis en el guión lo que luego más o menos va a estar en pantalla, si pensáis que vuestro trabajo es más visual o es menos visual, sobre todo en el caso, en tu caso, colaborando también con Coldo Serra, el director. Nacho, tú eres director de cine y también esa parte forma parte también de lo que es tu propio trabajo. Si nos podéis contar un poco más sobre cuál es la relación un poco entre lo que está escrito con lo que luego va a ser ponerlo en pie, ¿no? La visualidad que va a tener luego el proyecto. La última palabra, lógicamente, siempre la tiene el director, el realizador, pero hay viejos trucos de guionista que, sin decirlo, claro, lo que no puedes decir, ahora viene un traveling o algo. No, hay pequeños trucos de guionista que a la hora de, la manera de contarlo, la manera de hacer un punto y aparte, la manera de enfatizar algo que crees, que crees que estás lanzando un mensaje al director para que luego lo haga así, luego lo hará como le dé la gana. Pero sí que hay maneras de. Porque otra cosa, siempre se pensaba antes, la vieja escuela era que el guión era un documento básicamente para el director, ¿no? Entonces, por eso siempre se decía, lo que no se ve en la pantalla, no lo muestre nunca en guión, eso es amateur, eso es. Y resulta que no te vas dando cuenta con los años que un guión también es un documento, por supuesto, para producción, pero es un documento sobre todo también para los actores. Ujú. Entonces, a veces puedes hacer indicaciones de cosas que no se van a ver en la pantalla, ¿sabes? Sobre cómo se siente el personaje, pero que son útiles para él. Y eso, Mm. lo que tenía que decir. Sí, hay una época, que en mi caso es la universidad, que es cuando empiezas a recibir un montón de información, un torrente de información sobre cómo se escribe un guión, cuál es la disciplina que se aplica a un guión, pero en paralelo ya puedes bajar por internet un montón de guiones escritos que rompen todas las reglas que te están intentando inculcar por el otro lado. Y te das cuenta que tienes que inventarte tu propio código en cierta manera, o sea, respetando lo que dicen unos, atendiendo a lo que dicen otros, pero intentando buscar tu propio lenguaje. Y respecto a la posterior labor del director, yo en mi caso, siempre que he escrito para mí, entre comillas, porque nunca la tienes contigo, o sea, realmente yo cuando escribo una película no me estoy proyectando ya como director. De hecho, vamos a ver si esta película sucede, esta película acontece, si esta película se materializa, y entonces ya me tendré que plantear la idea de qué lenguaje aplicar a ella.
pero yo no escribo guiones, aunque sean muy personales. El guión que escribí para La Mesías, el capítulo 4, para mí también era muy personal, pero en el momento en que lo escribo, aunque pueda ajustárseme como un guante, yo tengo que disociarme, tengo que ser únicamente guionista y tengo que escribir algo que se lea muy bien y que se entienda muy bien y que permita pensar en lo que en la página de forma intuitiva. En ese sentido, como bien has comentado, hay un sentimiento de belleza en la página. No hablo de la aplicación de recursos literarios. Creo que, por ejemplo, esa cosa que se dice que no se puede hacer, que es lo de aludir a la cámara. La cámara se levanta, la cámara baja. Yo eso me parece atroz, no porque rompa una regla, no porque estés invadiendo el trabajo de otra persona, no porque es feo, es feo. O sea, es horroroso estar leyendo un guión y ver, ¿no? La cámara se desplaza y nos permite ver. No, eso es una forma también, hay una cierta incapacidad literaria en ese momento. Entonces, aunque sí que es verdad que el guión es un error tomárselo como una pieza literaria, sino que es como un mapa para una futura pieza audiovisual, sí que creo en el valor de la lectura y sí que creo en que el guión sea un placer a la hora de escribirlo y que sea generoso explicándose a sí mismo, aunque sea incurriendo en errores, entre comillas, como es decir cosas que Bueno, obedece sí. más a los sentimientos que otra cosa. Sí, yo creo que el guión es la película, con todo lo que con todo lo que eso implica, es decir, con las sensaciones, con la atmósfera, con el sonido, pero todo eso es a través de las palabras, ¿no? Entonces, y yo creo, yo he tenido, bueno, como todos los que estamos aquí sentados, que habremos leído guiones y guiones escritos por otras personas y muchísimos y miles, y he podido ver que realmente, como acaba de decir Nacho, al final cada quien ve la manera suya de escribir algo para transmitir esa película y esa cosa que tienes en la cabeza, ¿no? Y yo creo que no hay una única forma. Ahora, si la pregunta es si desde el guión está dirigida la película, y para mí sí, para mí es inevitable. No concibo, no entiendo cómo sería un guión que no tenga mirada, porque al final la dirección es una mirada. Un guión sin mirada sería rarísimo. De hecho, cuando esto ocurre y lo lees, la sensación que te da precisamente de no dirigido es esta película o este guión, si quieres, está escrito en plano general, ¿no? Mm. Te parece que no sabes dónde está poniendo el foco en ningún lado, no sabes qué va primero, qué va después. Entonces, desde la escritura yo creo que ya hay toda una dirección. Y de hecho, cuando tú eres únicamente guionista y no guionista director, em, obviamente, claro, una cosa puede ser el encargo, que a mí esto no me ha pasado, recientemente me está pasando ahora y me parece extrañísimo, que es que yo estoy escribiendo un guión que a día de hoy todavía no sabe quién lo va a dirigir y esto me parece muy raro y estoy con ansiedad pensando, ¿dónde está el director o la directora para poder conversarlo, ¿no? Pero siempre he trabajado muy a la par, con lo cual, claro que está dirigido y claro que una vez yo veo en pantalla no o sea, me sorprendo, en general para bien, pero siempre, ¿no? O sea, es la prolongación de eso que está escrito. Y en el caso concreto de Esto no es Suecia, Aina y Mar siempre decían, es que esto ya está hecho, esto ya está dirigido, estaba muy marcado desde la escritura, pero no, o sea, no como dice Nacho, no porque la cámara aquí o allá, sino a través de las palabras, de la mirada, ya estaba el camino trazado en ese sentido. Yo en Asunta, desde luego, el punto de vista era esencial para la manera en que estuviera contada la historia en el guión, pero eso se tenía que traducir indudablemente a la pantalla o no iba a funcionar. Es verdad que nosotros llevamos trabajando con Carlos Edes y con Dani tantos años que es muy fácil escribir en un guión algo que ellos puedan entender y traducir, ¿no? Y siempre sabemos que estamos en el mismo barco y vamos a ir todos hasta el final de esa apuesta que estamos haciendo y que eso, que no es lo mismo escribir para unos dires y para otros. Y no es lo mismo tú mismo escribir un tipo de proyectos que otros. Creo que tu manera de escribir tampoco es igual según el proyecto en el que estés, ¿no? Y luego eso, en Asunta en concreto, parte de la apuesta era un cambio en el punto de vista a medida que avanzaba la historia, ¿no? Empezar con esos policías que reciben la noticia de que ha desaparecido una niña y cómo ven ellos y cómo empiezan a percibir a esos padres o esa historia. Era muy importante también para nosotros no saltarnos la realidad, con lo cual una de las apuestas era que los padres nunca estuvieran solos o pudieran
están en situaciones de decirse cosas que no sabemos si se dijeron. Y era muy importante también la réplica de todas las escenas reales, que fueran lo más reales posible, con lo cual, aparte con el guión, trabajábamos con la herramienta de todos los vídeos que había reales que se replicaban, pues todo, desde los vestuarios hasta la puesta en escena, y lo que quedaba era un poco el trabajo de cámara de cómo acercarse a esa situación, pero creo que era un guión escrito en muchas, ¿no? En el papel, pero también en todas esas imágenes que ya existían. La semana que viene le preguntaré también en la mesa de dirección por lo contrario, en la relación con él, no os preocupéis, lo contestamos. Es verdad que igual que como guionistas hay que saber imaginarse la serie para escribirla, también hay directores que leen mejor que otros. Es decir, hay directores que enseguida entienden perfectamente dónde está el punto de vista, dónde está todo, qué es lo importante en una secuencia y los directores son oro puro, claro, porque la comunicación que tú puedes tener con ellos, pues yo ahora mismo en este proyecto he tenido la suerte de que hablaba todos los días y bien, pero cuando eres guionista raso, dejas un guión y lo abandonas a su suerte, que te toque un director que lo sepa leer es importantísimo y que sepa lo que está, dónde está el punto interesante y dónde está el punto central de una secuencia y transmitirla. Y a veces, aunque se escriba con toda la intención, hay gente que ni siquiera así es capaz de leerlo. El trabajo puedes hacerlo mal tú o puede hacerlo mal también un director. En vuestro caso, En nuestro caso concreto, bueno, yo trabajo con 3 directores que son como un director, porque es un caso muy peculiar. O sea, es una cabeza que tiene que estar, los 3 acaban estando de acuerdo con lo que van a decir. No son 3 directores, que uno hace un capítulo, otro y otro. Lo hacen todos los 3. O sea, es un monstruo de 3 cabezas. Fabuloso. Y claro, y ellos, al ser directores, pues para mí era fabuloso porque escribimos desde el punto de vista también de lo que luego ellos querían dirigir. O sea, en cuanto a los personajes, estaban muy elaborados. Y bueno, y Alberto ya se ha salido, Alberto San Juan, pero los desfiles, que era lo difícil y que luego o sea, elegimos cada vestido, los icónicos, a veces no nos coincidían exactamente, pero que queríamos que fueran icónicos, y Miren Arzayus se enfadaba mucho porque decía, ese vestido no coincide con ese año, es un poco antes. Dices, ya, pero es que lo necesito para que este tal. Y después eh, de una Coco Chanel hace un desfile, luego nunca hay una fiesta. Entonces, pues que necesitamos una fiesta para conocer a Coco Chanel. O sea, teníamos muchos problemas con los historiadores, bueno, de ese tipo, ¿no? Pero lo visualizamos y nos fuimos a París, y la Casa Balenciaga, que lo tiene en un archivo fabuloso, nos enseñó todos los trajes. Entonces fuimos eligiendo para cada capítulo. O sea que me gustó mucho estar involucrada también en todo ese aspecto visual que es el que tiene el guión, ¿no? y una última pregunta sobre los diálogos. A mí entre Villas me parece que los diálogos, esas frases demoledoras, particularmente Ezequiel, pero creo que todos los personajes, es decir, me parece que es una serie que a nivel de diálogos, a mí tiene una riqueza y una inteligencia Muchas gracias. por momentos. También siempre me ha Por ahora. parecido un punto muy reivindicable de la serie, pero es verdad que creo que el hecho de estar en televisión generalista creo que os ha impedido, ¿no? A veces acceder, ¿no? Sabéis que aquí está un poco el pique, ¿no? Entre siempre los premios, ¿no? Los premios siempre van a priorizar series recientes, esto funciona así, y desde luego más proyectos de plataforma que no televisión generalista, también por cómo funcionan los ciclos, ¿no? También de los premios y cómo se organizan también las campañas promocionales, etcétera, etcétera. Eh, ¿De dónde se origina un poco esa voluntad, ¿no? Que en la serie de que cada personaje tenga esa manera tan distintiva también de hablar, que no es tan común en la afición española? Bueno, entiendo fíjate, el hecho de que haya una serie de 70 minutos te obliga a muchas cosas que al final acaban siendo aliados insospechados, como el multitono, ¿no? O sea, hacer 70 minutos y tener un drama de 70 minutos es difícil. Tener una comedia de 70 minutos, los caballeros lo hacen de maravilla, porque es dificilísimo. Tener un Cansas hasta thriller. tú, ¿verdad? Sí, sí. Escribiéndola así. Uf. Así. Entonces, de repente, como la vida es multitono y esto se tiene que parecer un poco a la vida,
pues al final, además, bueno, yo vengo de escribir comedia durante 15 años y me gusta, me encanta, me parece lo más difícil, lo más gratificante también. Pensaba que esto tendría que tener una parte de drama, una parte de thriller, pero que tenía que tener personajes que nos dieran premisas, que nos aportaran cosas. El personaje principal, que era Tirso, era un señor muy desagradable y por lo tanto tenía que tener muchísima ironía y tenía que ser capaz de ser muy bruto, pero de una manera graciosa, porque si no iba a caer fatal. Entonces, el humor, como decías tú, el humor nos ha permitido hacer que todos esos personajes sean amables y, y que tengan diálogos rápidos. Y luego, aparte, es que la vida se parece mucho a eso, ¿no? O sea, voy a una pescadería donde hay tres pescaderos, están todo el rato metiéndose el uno con el otro, todos los tres, y son graciosísimos. Y la gente habla con esa naturalidad, ¿no? Y tiene esa manera de ser. Entonces, en una serie que habla sobre un barrio y que tiene que parecerse a la vida, pues la gente también, ¿quién no se ha partido de risa en un funeral? Porque no puedes reírte. ¿Quién, pues, hacer esas mezclas, introducir elementos que hicieran que las secuencias nunca se parecieran a secuencias que ya habías visto. O sea, porque de repente nosotros entrábamos en una secuencia en thriller y había una vigilancia y todo era muy serio y muy oscuro y muy dramático. Y de repente, bueno, pues acabas, joder, me has traído el bocata de chorizo, ¿no? Que me repite. Bueno, pues esa tontería hace que ya esa escena sea distinta, porque estás en otro sitio y estás hablando de personajes reales. Y bueno, entonces el esfuerzo que teníamos que hacer era que los diálogos fueran especialmente eh, rápidos e irónicos para que no fuese un tostón, para que no fuesen 70 minutos o de drama familiar o de thrillers puro y duro, cuando tampoco podíamos, a ver, no teníamos tanto dinero. No es una serie de plataforma, no podíamos hacer grandes persecuciones, no podíamos hacer una estética maravillosa como en muchas de las series que están aquí, y nosotros nos teníamos que basar más en que los personajes interactuaran de una manera distinta y atractiva. Y al final, buscando a qué agarrarte y buscando la comedia, pues llegamos a que gran parte digamos, de la importancia de la serie fuera los diálogos. Además, Salvador, vosotros para el tema de los diálogos tenéis como un material de partida distinto. En tu caso, Gemma, te has referido un poco a todos esos vídeos, esas declaraciones, y en el tuyo, la propia novela de Sí, Muy pero Jurado. no. ¿Cómo habéis abordado eso desde el punto de vista de los diálogos? Bueno, es verdad que yo me refería a lo visual, pero prácticamente no hay diálogo en todo eso de lo que hablamos. Son cámaras de seguridad, son imágenes de periodistas. Bueno, pues efectivamente era una parte complicada. La parte de los policías es mucho más fácil, más accesible. Pensar fue su cadena de pensamiento y luego también pues nuestro contacto y el apoyo que nos hicieron, ¿no? Con respecto a la historia. Entonces, desde ahí era muy fácil. La parte más fácil era la de Rosario y de Alfonso. Sí que teníamos mucho material de saber cómo se hablaban entre ellos, los mensajes, en mails. Bueno, teníamos hicimos una labor de investigación ya que nos sirvió parte del documental y otra parte que conseguimos después para acercarnos a esa realidad. Y luego, pues eso, el carácter gallego también, el entender cómo funciona una ciudad como Santiago, una hija de un abogado importante, pues que le da también un peso y al tipo de situaciones que se viven muy determinado. En el caso de la adaptación de Reina, en el caso de la adaptación de Reina Roja, curiosamente los diálogos es la parte que seguimos de manera menos literal. Más que nada porque es imposible, no puedes escribir intentando transcribir los diálogos de una novela. Si tú partes de una situación, de un momento que está en la novela o no está, pero vamos, los que están. Esto es lo que ocurre en esta secuencia, sabe de dónde vamos, a dónde vamos, y a partir de ahí uno escribe los diálogos como, como uno no intenta calcarlo, porque eso sería terrible, no saldría. Eso sí, lógicamente hay, digamos, ya frases lapidarias características del personaje, o hay frases especialmente memorables en la novela. Esa intenta recogerla, ¿no? Pero siempre construimos los diálogos por, digamos, por nuestra cuenta. ¿Eh? Luego, claro, se coteja y bueno, puede descubrir, de nuevo, al ver los diálogos que hay en el libro, después descubrir cosas interesantes, Ecos, ¿no? ecos y poder incorporarlas y demás. Pero yo creo que la manera más sana, en general, para adaptar, no es obsesionarse con respetar los diálogos tal y como están en una novela. Ujú. Y una última pregunta antes de pasar a las preguntas
del público. Estaba pensando también en conexiones, ¿no? Entre la serie. Creo que hay un tema que es el preeminente, ¿no? Entre las series que están aquí, pero creo que también ha sido un tema tratado en otras series, que es la importancia de la familia, ¿no? Al final es el lugar donde en principio te tienen que proteger, pero es verdad que hay aquí como varias, he hecho dos al menos, donde es muy visible que no ocurre eso, ¿no? Que es un lugar perverso, ¿no? Que hace daño, ¿no? Que hace daño físico o daño psicológico, ¿no? Quería preguntar un poco, en el caso de Entrevías, al final la historia de un abuelo y su nieta, y ese sentido de protección o el sentimiento de desesperación o de fracaso, ¿no? Cuando se fracasa, o en el caso digamos, de esto en Suecia, precisamente esto que comentabas, ¿no? También de los modelos de crianza, y cómo a veces querer proteger a los hijos es lo peor que se puede hacer, porque al final casi les conviertes en seres que luego no se pueden enfrentar un poco a la realidad y son más. Me parece que es un tema interesante, reflexionar un poco también cómo las series hablan del mundo, en este caso no tanto de cosas concretas, de grandes lecturas que podemos decir socioculturales, pero sí que creo que refleja un momento muy concreto de la preocupación que existe ante el propio concepto de familia desde muchos lugares, ¿no? ¿Me Sí, podéis contar bueno, un yo poco creo cómo? que la familia siempre ha sido, ¿no? Un universo tan rico porque es donde, o sea, es el corazón de todo al final, ¿no? O sea, dentro de la sociedad, si quieres, es como es el núcleo, ¿no? Concentrado de todo lo demás. Em, y en mi caso, digamos que siempre ha sido como un tema recurrente en las películas en las que he trabajado, y en el caso pues de la serie sí es ese, como has dicho tú, ¿no? Son estas familias, ¿no? Muy sobreprotectoras con los niños, ¿no? La generación mía, padres y madres que sobreprotegemos mucho a nuestros hijos. En el fondo estamos llenos de miedos, miedos de no querer repetir patrones, repitiéndolos sin darnos cuenta, como le pasa generación tras generación, ¿no? Y al final yo creo que la familia es un tema que está por encima de la actualidad, y por eso es interesante, porque es universal, es atemporal. em, las cosas que se juegan en la familia van más allá de lo que de los temas, digamos, como ahora se llaman, ¿no? Temas que son urgentes o actuales, ¿no? O tal. La familia siempre va a ser un temazo, pase lo que pase, ¿no? Que al final la familia es la gente más cercana. La gente más cercana es la gente que más poder tiene para hacerte feliz o infeliz. Entonces, es un tema y además todo el mundo tiene familia, y el que no tiene familia es un tema no tener familia. Claro. Con lo cual, está para darle. ¿No? Y luego está también la familia de sangre y la familia que tú creas, ¿no? Por ejemplo, en Valenciaga rompe un poco, o sea, bueno, mete a la familia de sangre en todo el negocio, pero él, su vida es con los Vizcarrondo, que son sus socios, con la familia que él crea, y eso es su centro, ¿no? Y en cambio, realmente tenía mucha más relación con su madre, pero como empezó la serie justo cuando se iba a París, apenas hay casi una conversación así de la madre preocupándose de si come o no come y cómo come. Pero esas dos familias, ¿no? La familia que uno crea y la familia que Ese distanciamiento también es un tema interesante, me esa interesa relación muchísimo. telefónica, y sí, Sí, sí. es sugerente. Y no sé, Nacho, es verdad que la Mesías Claro, debe ser el recorrido que vemos. claro, es que yo no puedo dejar de hablar con pudor de la Mesías, porque yo me he sentido alguien al servicio de, más que alguien como implicado de corazón en el proyecto, aunque me he sentido, claro, me he sentido, yo creo que tan dentro como todos los demás participantes de la serie. Pero yo, por ejemplo, tengo una relación como, yo tengo como con el tema de la familia, tengo como ciertas reservas. Que espero que estén en la serie presentes de alguna manera, aunque sea de manera microscópica. Yo recuerdo que de niño, para mí, la familia era como además, si hablamos de la televisión, la familia es como el centro de todas las disfunciones, pero también el centro de todas las unidades narrativas. O sea, creo que tanto en comedia como en dramas, Falcon Crest, Cosas de Casa,
La familia es el génesis y el apocalipsis de todo. Es todos los traumas y todas las tragedias son dentro de casa, pero también todos los espacios seguros se conciben dentro de casa. Yo vengo de una educación sentimental en la que se da por hecho que el espacio seguro es una terminología muy moderna, pero que se aplica en nuestro pasado. El espacio seguro es tu casa y punto. Todo lo que suceda. Solamente encontrarás un espacio seguro fuera de casa cuando tú construyes otra familia. Hasta ese momento, ese término medio que hay entre las dos familias que delimitan tu vida, que es en la que tú, La intemperie. claro, la intemperie, esa especie de intemperie entre medias, es como un túnel oscuro que hay que atravesar lo más rápido posible e intentando no mirar para los lados. Y bueno, pues yo en ese túnel estuve o estoy muy a gusto, en esa intemperie infinita. De hecho, es curioso que aún ahora, cuando tú no tienes, por ejemplo, pareja e hijos, hay mucha gente que dice, no tiene familia. Y es, perdona. O sea, Vas a morir la, solo. la gente, La otra la versión. gente sin pareja y sin hijos también tiene familia. Y si tienes pareja y no tienes hijos, también te dicen que no tienes familia. Te Esto de la consideran no familia es familia. una construcción que está en nuestras cabezas, ¿no? De una manera que se aleja bastante a día de hoy también de la realidad en la que vivimos, ¿no? Y de eso de la familia elegida y de pues, es una construcción que está cambiando. Bueno, y de hecho parecerá que la familia es muy oportuno este tema, porque siempre se nos ha inculcado la idea de que la familia es la negación de la soledad, cuando en familia podemos vivir soledades abismales y eternas. Bueno, Vamos, o sea, imagínate. Pues si os parece participación, si tenéis preguntas, dudas que queráis, digamos, hacer. Yo tengo más preguntas, o sea que lo agradecería de allí. Yo tengo una para Lourdes. Comentabas que habéis tenido que escribir muchísimo. ¿Cómo te enfrentas a eso? A que lo que has escrito no sé o que tengas que hacer muchas veces. ¿Con qué te quedas de lo que has escrito y hasta dónde te dirías? Sí, bueno, la escritura es un trabajo colectivo. En este caso, hay muchas veces que has escrito solo cosas. Yo he escrito novelas sola, pero 4 personas escribiendo no es lo que a ti te gusta. O sea, a mí igual me pueden gustar diálogos más no sé qué, pero se ha decidido que los diálogos tienen que ser más secos, más directos. Y entonces, o la estructura no termina de convencer. Y a mí me parece muy bien que pase de mano en manos y se va enriqueciendo. No tengo esa cosa como de mi, sino hagamos algo entre todos. O sea, a mí lo colectivo me parece estupendo. Y si alguien puede aportar algo que de más, pues bueno, 10. ¿Preguntas? Sí. Me gustaría saber de qué manera os afecta a vosotros a la hora de escribir cuando tenéis un presupuesto bueno. En este caso, y ahora que, por cierto, felicidades a todos porque os habéis marcado unas series acojonantes. Pero claro, a la hora de ver la producción de una y la producción de otra, ahí muchas veces el espectador dice, Pues bueno, porque has dicho Valenciaga, sí. No, yo cuando llevé la serie, aparte de sus más y sus menos, de acercarte a ese mundo, una cosa es que estaba clara es que eso no se podía hacer con una producción pequeña. Y los Moriarty, estos, siempre han hecho cosas muy pequeñas. Pero de repente apareció Sofía como la como la hada madrina que viene aquí y entonces ya nunca más volvimos a pensar en el presupuesto, nunca más. O sea, dijimos, bueno, que nos corten, o sea, nosotros lo seguimos y cuando nos digan esto no, pues esto no, cuando nos digan tal, pero se pudo hacer porque había un poco más de presupuesto y luego nos han contado Disney que cuando lo han contado, porque Disney España depende también de Disney América, que no se creen que esa serie se haya hecho con tan poco dinero. Mm. Bueno, eso es una de las cosas del mercado en España, ¿no? Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Ya pues, está, sí. a la pregunta de eso, bueno, una sensación de felicidad absoluta. Es como, aquello creo que era Orson Welles, ¿no? Decía, al final tiene como el tren eléctrico más caro del mundo, ¿no? El tren de juguete, el más caro del mundo, ¿no? Pues claro, uno está acostumbrado a series con sus restricciones y demás. Entonces, de repente, cuando llegaba y te decía, a lo mejor el director Coldo, Serra te decía, no, oye, no, ¿por qué no hacemos esto exterior noche? Pero claro, se te caen 2 lagrimones, ¿no?
Por aquí no, porque dicen, no, no puede ser. De verdad, sí, 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 sí. O cuando te dicen que no te corten, ¿no? El arranque de la serie, que hay un momento en que la protagonista tiene fantasías así de suicidio y demás, ¿no? Bueno, pues había una versión sintética de lo que y de repente te dicen, no, pero suéltate más y el departamento de VFX lo hace todo. Entonces, claro, es una sensación de, "Joder, en la vida me he visto en una igual. Eh, Pero que no es lo habitual. no, No es no, lo no lo es. habitual. No, Y si claro, uno que está luego hay otra midiendo, parte que te dice, recuerda que eres mortal, porque luego vendrá. A mí me están dando Ah, ganas de llorar, pero por lo contrario, porque soy el idiota de que no sé. yo creo que pues, nosotros en Asunta, por ejemplo, es que es una historia pequeña. claro. Entonces, la propia concepción de la historia no lleva a una necesidad de unos recursos brutales, con lo cual tenía un presupuesto estupendo para lo que necesitaba la serie, no en términos absolutos, porque lo pones al lado del de Reina Roja y seguramente te echas a llorar, pero era el que necesitaba. Entonces, creo que Claro, eso es lo importante, ser consciente de si tienes los recursos necesarios para contar la historia que quieres, cómo la quieres contar. ya, Porque en otras ocasiones nosotros nos hemos visto parando proyectos diciendo, esto que hemos planteado está muy bien, pero con el dinero que tenemos es imposible de hacer. Entonces vamos a hacer otra serie con el mismo tono, pero otra construcción diferente que nos permita aprovechar este presupuesto para hacer algo claro. Pero además yo interesante. creo que todos sabemos que digamos los momentos de las cosas que hemos escrito que más nos gustan, son, la mayoría de ellos seguramente serán dos personajes en una Sí. habitación. Realmente lo importante es lo que ocurre y cómo ocurre. No hace falta. Da igual que sea exterior noche o que sea en un coche. Sí, Sí, pero es claro, verdad que esta elevación también de los estándares de producción de la sí, ficción española, que ha sido muy visible, creo que también permite claro. hacer Sí, cosas sí, sí. no solamente ambiciosas, ¿no? Desde el punto de vista de Ujú. la escritura, pero únicamente desde ese punto de vista, sino también pensar historias Sí, grandes, ¿no? ciertos vuelos de la imaginación que no te puedes permitir con un presupuesto más restringido, pero que... Claro. En nuestro caso ha sido un poco el contrario. Nosotros venimos de hacer una serie generalista, efectivamente, entonces con las limitaciones propias que hemos tenido todos en una serie generalista y bueno, al final ya no solo desde el guión, que ha estado súper mediatizado por la economía, sino también desde todos los departamentos de producción, de dirección, de arte, todo el mundo digamos que más del 50% del esfuerzo ha sido meter las cosas en presupuesto. Más del 50% del presupuesto, del esfuerzo mental y físico del equipo ha sido meter las cosas en presupuesto. También porque a veces para vender una serie vendes cosas que luego no te puedes permitir, ¿no? Firmas cheques que tu banco no... Y luego lo tienes que sacar adelante y encima tienes el amor propio un poco de Valenciaga, de esto tiene que quedar bonito y tiene que ser chulísimo y la gente lo tiene que admirar. Entonces, bueno, nosotros hemos vivido pues el drama habitual de todas las series que hemos hecho durante muchísimos años antes de que llegaran a las plataformas. Y bueno, maravilla, agradecidísimos a Telecinco porque entendemos que ellos también tienen sus presupuestos limitados también por la repercusión que tienen las series en su parrilla y por otras muchas cosas, con lo cual, vamos, Mediaset, maravilla. Pero es verdad que ha sido un... Yo creo que la relación con el presupuesto puede ser una condena tanto por arriba como por abajo. Que una serie puede morir por tener un presupuesto muy bajo o por tener un presupuesto muy alto y que la relación con el presupuesto no sea creativa. O sea, que una serie tenga como misión ser muy cara es tan duro como que una serie pues tenga como una condena ser muy barata. Y creo que las dos circunstancias pueden ser manejadas de forma creativa, así de sencillo. Yo creo que una serie sea pequeña puede ser un atributo, puede ser parte de su identidad y puede ser parte de su naturaleza. Antes mencionaste Mad Men. ¿Cuánto tardé yo en darme cuenta de que Mad Men no había exteriores? Era todo un interior oficina. Es Nueva York de época y sin embargo nunca ves Times Square, nunca ves, iba a decir la Gran Vía, nunca ves el Nueva York a pie de calle, que supuestamente cuando estás haciendo una película de época ambientada en ese contexto particular, tus retinas parece que están buscando el pie de calle, los coches, la algarabía, y es una serie de paredes blancas. La identidad de una serie como Mad Men está construida en relación a sus limitaciones de presupuesto. Y así, me atrevería a decir que las mejores series han sabido ser grandes y sabido ser pequeñas. Con lo cual, para mí y yo creo que para la mayoría de los que estamos aquí, el tamaño de la serie es una herramienta más en el papel. Sí que es una cosa como que hay que aprender, ¿no? Cuando vas escribiendo a decir,
poner los recursos donde merece la pena, ¿no? Bueno, Escribir. Se supone que precisamente la importancia de que al Pagarnos, final sobre todo. los productores ejecutivos, no quiero utilizar la palabra esta de showrunner que ha sido tan a veces mal usada, ¿no? Pero que al final el gran reto, ¿no?, que tenía la afición española hace 15 años era precisamente que la producción estuviera llevada por la gente que escribía, precisamente para que la escritura estuviera en la base y de pronto pues no ocurrieran cosas ridículas como esas escenas que yo le llamo la escena del helicóptero de la avioneta, que no hay tanto en la... que es ridículo, porque dices, a ver, no tienes dinero para hacerlo bien, no lo hagas, Mm. porque si no al final queda... Total, pero para eso también el guionista, no solo el productor ejecutivo, el resto de guionistas tienen que ser conscientes de lo que cuestan las cosas y muchas veces no lo son. O sea, hay un trabajo ahí que hacer de acercamiento también al rodaje, de acercamiento a lo que significa una producción y a lo que cuesta tanta cosa, cada cosa, que creo que es imprescindible en nuestro trabajo para hacerlo bien. Bueno, yo os agradezco esta visión tan general. Todos sois creadores reputados y conocidos, pero es muy interesante cómo habéis estado en diferentes fases, ¿no? Cómo puede ser un encargo, una serie, cómo una serie puede formar parte de una productora que trabaja en su género, cómo podéis formar parte de un equipo, o sea, de diferentes maneras, como desde el pitch, ¿no? Esto me interesa también mucho, ¿no? Cómo el creador va también a un pitch, se dirige a cadenas, y hablas de Sofía, que es también un paso muy interesante, ¿no? Que los creadores vendan, ¿no? Porque también a los productores nos da una visión interesante. Y en el caso concreto de Lourdes, me gustaría saber si tenías siempre en mente a Alberto San Juan, porque me parece tan extraordinario cómo ha interiorizado, interpretado. ¿Lo tenías en mente? ¿Fue también un acuerdo con la propia Sofía? ¿Cómo se No, involucra Alberto? fue una casualidad. Sí. Bueno, sí, se estaba haciendo además es una decisión de los directores. Eh, em, Hicieron muchísimo casting y es que el mejor era él. O sea, además fue como tan normal y la verdad, porque en Valenciaga hay o sea, estuvimos pensando en que hubiera dos Valenciagas, uno joven y otro más mayor, eh, que cambiara el personaje, ¿no? Pues que en la Mesías eso es un juego precioso también que tiene todo. Pero eso lo tuvimos, fue una de las posibilidades. Pero luego apareció Alberto San Juan y entonces Alberto San Juan, pues A ver quién le dijo, hace. ¿Qué le hace Juan? pues oye, que lo haga todo. Y En mi caso, excesivamente bien, que es que me parece hasta, me gusta Alberto San Juan, pero esto es como, entonces digo, no sé si está un poco en la génesis del proyecto, pero me no, parece tan en la propia, no sé, en no, la historia. él se ha metido en la historia y se ha metido al personaje que está muy descrito en los guiones y es un actorazo como la copa de un pino. O sea, yo creo que le ha gustado mucho el personaje, era muy distinto a él, eh, no sé, lo ha llevado a un lugar, eh, bueno, buenísimo. ¿Teníais ya una proyección de intérpretes posibles cuando estabais haciendo, digámoslo, bueno, en tu caso, En mi caso sí, seguro, porque lo has porque contado, ¿no? Que era, sí, es un que era encargo Coronado, ¿no? para José Coronado y con Luis Taera también enseguida que empezó a andar el proyecto, el personaje de Luis Taera se introdujo porque venía de hacer dupla en Vivir sin Permiso y había funcionado muy bien. Entonces ellos dos sí que estaban, el resto fue un casting abierto y bueno, creo que más o menos, no más o menos, muy bien acertado por el departamento de casting. Nosotros teníamos a Tristan en la cabeza, aunque le tuvimos que convencer para hacerlo porque le parecía una historia muy, muy dura y bueno, tuvo que pensarse un poco el dar ese paso y teníamos a Candela, en primer lugar pensamos para la policía. Pero cuando llegó a casting, pues ella hablando con Ramón le dijo, yo creo que puedo hacer de Rosario. Y él le dijo, vale, pues vamos a hacer un casting y lo vemos. Y llevamos el equipo de maquillaje y peluquería, Mara, que hizo un trabajo increíble, le puso la peluca y se transformó en Rosario y ya no hubo nada más que hablar, ¿no? A partir de ahí. Bueno, en mi caso, Sí, también. Aina y Marcel estaban ya desde antes de que existiera la serie. Sí. No, el casting divertido fue el de los niñitos. El de la Lía, la niñita de 6 años. Eso sí era divertido encontrar a Lía, que creo que fue un gran hallazgo para quien ha visto la serie, porque esta niñita tiene una caída de párpados y una irreverencia, mira con un asco profundo a sus padres. Y eso fue muy divertido, pero sí, que Maina y Marcel ya era un hecho.
Yo en el momento de escribir mi capítulo en la serie, la única decisión de casting que conociera, sabía que iba a salir Amaya y que yo iba a salir de asistente social. Entonces, como yo tenía alguna escena conmigo mismo, me puse los mejores diálogos y todos los chistes. Cada vez que había como un cierre, ¿no? Como de personaje carismático que los deja todos clavados, me lo ponía a mí, esas cosas. No, si ves la serie está contaminada claramente por esto. Bueno, en realidad hay un pudor al revés, ¿no? Porque claro, una vez que sabes, dices, bueno, este cambio lo voy a hacer yo. Dices, bueno, pues entonces ya te vuelves súper pudoroso, te permite estar. Con lo cual también es para mal. Eso sí que no lo recomiendo nunca. O sea, saber que vas a hacer el papel. Eso es Ujú. mala idea. Mala idea. Te pones, o sea, o te pones pudoroso o te ponen los mejores chistes. Así está. Y curiosamente, cuando escribo, cuando estoy en plató, intento ser, porque claro, hablamos mucho del humor. El humor a veces es una alquimia que tiene no todo que ver con el texto. A veces el texto es una guía para ver si en un futuro esto hace gracia, ¿no? Y a veces hay algo que lo he leído, lo he escuchado y lo he visto. ¿No? Ahí intervienen tantos factores que no se puede establecer una ciencia. Entonces, claro, cuando tienes delante al actor, a la actriz y tienes un texto que en el momento de la ejecución puramente verbal te hacía gracia, dices, bueno, por favor, no te ciñas, no te ajustes, no te claves, o sea, vamos a ver qué sale de aquí. Vamos a ver a esta hora del día, en esta localización, en este momento, qué es lo que funciona, que a veces cuando se traiciona el guión parece que tendemos a pensar que cuando el guión no se reproduce exactamente igual es porque ha habido otras creatividades que se interponen en el camino, cuando en realidad son tantas las circunstancias en el final y muchas veces no obedecen a una voluntad humana, como que haga mucho viento y entonces la frase ahí igual tenga un matiz diferente a la que estaba escrita. A veces pasa. Y entonces intento como que hay esa flexibilidad. Ahora, por ejemplo, iba a decir, bueno, cuando hice de Gorka Romero en la serie del otro lado, claro, yo me obligaba, si yo cambiaba el texto, sentía que es que no era capaz de llegar hasta ahí, me sentía súper culpable, como esta mañana llegando tarde a la charla. O sea, que en ese reparto de responsabilidades pasan cosas raras, ¿no? Como que te sientas como obligado a la rajatabla por un lado, pero por otro lado quieras flexibilidad, que es algo que también pasa entre director y guionista. A veces como guionista tienes claro una cosa y en esa disociación, luego como director tienes que negar lo que has escrito antes. Ujú. O sea, Y Salvador. Pues no estaban decididos los nombres desde el principio, o sea, estaban los dos nombres de los protagonistas, de Vicky y de Hobbit, estaban en el aire, pero buena parte de la primera temporada fue escrita Sin. sin saber, que eso siempre es muy curioso. O sea, cuando escribes sin que los protagonistas tengan cara, y cuando escriben después de que tengan cara y voz y Cuando ya les has escrito más gesticulaciones. veces a los Claro, mismos Claro. actores y cuando no. o sea, la segunda temporada siempre es otra cosa, ¿no? O como entrar en una serie que ya está en marcha, no esa especie de incertidumbre que tienes cuando no tienen cara. Tenemos tiempo de una última pregunta, creo. Hola, buenas. Nada, que hablando de comedia, yo soy cómico y guionista, y muchas veces cuando quiero escribir un chiste, lo pruebo en el escenario, o al revés, algo que ya he probado mucho lo llevo a los guiones, y quería preguntaros sobre eso, sobre si probáis vuestros chascarrillos, vuestras cosas, tanto con vuestros compañeros, familiares, y hacéis un poco de trabajo de campo. creo que hay una circunstancia aquí que se da que yo creo que a todo guionista de comedia le encantaría poder testar cómo puede hacer un guionista, cómo puede hacer un cómico con material, pero hay algo que lo impide y es que en tu caso, el de cualquier cómico, el objeto definitivo eres tú proclamando, ¿no? Transmitiendo el texto, pero el filtro del personaje hace que todo cambie. O sea, el hecho de que la gracia de un texto, de una línea de texto esté mediatizada por un personaje y por una situación, hace que sea virtualmente imposible testarlo en voz alta, como creo que en el fondo nos gustaría. O sea, sería maravilloso poder escuchar
los diálogos, pero claro, tú piensas que para que esta escena haga gracia, para que esta línea haga gracia, depende de una trama, depende de una situación, de las circunstancias de un personaje. Sí, no, ¡Buah! no sientas a tu familia leer el guión en voz Y alta. de unos porque- actores que a veces ni existen todavía, con lo cual ya es Ya. posible. Me pasa mucho que muchos de mis personajes, pues yo de Tarobato, pues eso como yo, ¿no? Ustedes nos Mm. invitan mucho a mis taras y mis movidas. Ya. Había las mesas italianas famosas que se hacían cuando yo escribía Siete Vidas, Aida, se hacían mesas italianas, que era una reunión previa con todos los actores en las que se leía el texto en alto por primera vez. Y ahí sí te estabas con los personajes y un poco con esa situación fingida, porque se leía toda la secuencia, te estabas si funcionaban o no funcionaban los chistes y hacías cambios. Pero eso es una práctica que solo se hace en comedia pura y creo que ahora por sitio se debe hacer. Aprovechamos ensayos, ¿no? Claro, si acaso en Estar en los ensayos. ensayos, presente, ver si lo que has propuesto para ese personaje, cuando ya está el actor y con la manera de dirigir y todo está funcionando, o hay que hacer algún ajuste, pero es verdad que no son grandes Complicado, cosas. porque además que se te ocurra un chiste mejor justo en ese Sí, momento, no, es, no. ¡buf! Oh Dios mío, el Que es al vacío. directo, ¿no? Y una última cosilla. Digamos, los guionistas tenemos un ego inmenso, frágil, terriblemente frágil. Entonces, los guionistas incluso podemos encajar que nos digan que algo no funciona. ¿Sabes? Dicen, no, esta situación no funciona. Exactamente, está resuelta de una manera un poco nata. Duele, pero lo encajas. Ahora bien, cuando te dice que no tiene gracia, Dios, cómo duele, ¿eh? Porque además te sorprende a ti mismo intentando explicar que es muy gracioso. Claro, tú mismo te das cuenta y dices, pero te estás viendo si está intentando demostrar que tiene gracia y no la tiene. Es muy doloroso, de verdad. Por eso, Para cerrar, ¿nos podéis contar en qué estáis? ¿Qué es lo próximo que vamos a ver de vuestro...? Bueno, pues en el aire. Tengo varias cosas por ahí, pero habrá que ver en cuál de ellas acaba siendo. Yo estoy terminando la postproducción de una nueva serie para Netflix que no tiene nada que ver con Asunta, que se llama Manual para Señoritas y es una comedia de época. Yo estoy haciendo un guión, igual lo dirijo con México, que es sobre arte de los 90, y es una serie, y tratando de vender una serie aquí que la he escrito y a ver si consigo que alguien se interese. pues yo estoy escribiendo la tercera temporada de Reina Roja. Lo estoy con un largo que se ha caído ya 4 veces. Además, tenía como una maldición bíblica. O sea, siempre, sí, no, siempre que quedaban 5 semanas para rodar, Se cae. decorado construido, mesa italiana hecha, se caía. Primera vez se cae, esto es largo de contar, no voy a contar nada, por un corralito en Kazajistán, hizo que se cayera la película. Y a la cuarta va la vencida y bueno, estamos muy ilusionados. Pues mira, segunda temporada de Suecia, desarrollo de otra serie que es la adaptación de una obra de teatro. Ahorita en febrero rodamos la ópera prima de Aina Clotet de largo, digamos. Estoy en el desarrollo de la siguiente película de Nelly Reguera, con Eduard Sola como co-guionista también. Em, y el año que viene, pues se estrenó peli de Javi Ruiz Caldera, de Borja Coveaga. Y creo que hay algo más, pero me olvidé. Pero bueno, estoy en varias cosas al mismo tiempo, porque precarios no pagan bien. Estoy el 28 de febrero, estreno Daniela Forever, que es la última película que he hecho, que hasta ahora, pues eso, saltando de festivalito en festivalito y tener fecha de estreno para mí es una gozada, que no siempre pasa. Y, ahora mismo estamos como ya dando los últimos toquecitos a una serie que he tenido el privilegio de también en Suma Content de escribir y dirigir. Bueno, yo creo que es un poco la maldición del showrunner, un poco recae sobre mí en ese momento. Sé que es un término feo, pero a veces me resulta fácil explicarme a mí mismo de esa manera. Pues Superstar, la serie sobre Tamara Paco Porras, Arlequín, Loli Álvarez, Leonardo Dantes y Margarita Sisdedos.
Ah, sí, me olvidé, perdón. Y la película esta de encargo que dije antes que no había director. Ah, Sí. veis que, pues nada, espero que los proyectos de series salgan, funcionen, que no se caiga otra vez la película, suerte. Eh, y sobre todo que nos volvamos a ver y que espero que también dentro de 1 año, o 2 años o 3, pues tengáis otros proyectos también nominados a los premios Iris. Así que nos veremos allí en la ceremonia. Mucha suerte, que es verdad que ya sabéis que aquí yo obviamente he votado por esta en Suecia porque es una serie de RTV y hubiera quedado feo. Hubiera quedado feo no votar. Pero creo que son proyectos muy chulos, muy especiales, que además demuestran todo el potencial que tiene la afición española a muchos niveles. Y pase lo que pase, ese día creo que todos sois ganadores, porque creo que es un reconocimiento muy, muy bonito y muy especial, además, el reconocimiento a los propios compañeros, ¿no? En este caso, de la Academia de Televisión, que creo que además son unos premios muy plurales, muy representativos de todo lo que es el perfil de la industria, ¿no? Que creo que es uno de los puntos fuertes que tienen los premios de la Academia. Así que muchas gracias también a Fundación SGAE por acogernos aquí en este evento de la Academia de Televisión. Muchas gracias también por vuestras intervenciones y pasar esta mañana fría de diciembre, en el caso de Nacho, la mitad de la mañana. Fría de- No, no ha sido la mitad. O sea, 20 minutos estaba aquí como un reloj retrasado. Como un reloj retrasado y que tampoco ha llegado a tiempo. Sí, sí. He hecho un chiste como de 4 capas de Y un profundidad. pequeño recordatorio que me han insistido mucho, y es que abajo hay un desayuno para poder compartir y tener, que estéis invitadísimos, y tendremos también ese ratito para poder charlar, ¿vale? Así que nada, muchas gracias.